Suscríbete a La Panterita. El día de hoy participan de todos los sorteos. 519-4000 el número, 0991-670-000 o en bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Y este jueves 5 y viernes 6 de mayo tenés hasta 60% de descuento en puntos seleccionados, en productos seleccionados, digo, de Punto Pharma. Te esperamos en cualquiera de los 435 puntos del país o realiza tus compras en puntofarma.com.py o llamando al 61 61 000. Me da descuentos en Punto Pharma. En Punto Pharma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Nos vamos porque ya viene el comandante. ¿Sí? Sí, nos vamos. Hasta mañana. Hasta mañana. Adiós, señora. Hasta aquí, el que avisa no traiciona. Seguimos con Arturo Máximo Rubín y Fútbol a lo Grande. Este programa fue presentado por Itaú, hecho para vos. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Para cada dolor hay un quitadol. Eyopui Supé Quitadol. Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Agua de la Costa, proba Agua de la Costa, mejor hidratación sin calorías. Taiga, te lleva a donde querés llegar. Shell Helix, pedí Shell Helix. Garelli Estructuras, prefabricados de hormigón prensado. Punto Pharma, cuidamos tu salud y belleza. Come Cipar, tu mejor opción. Más información. Más análisis. Más entretenimiento. Monumental. 1080 AM. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande con Arturo Máximo Rubín, Denis Caniza, Jorge Sosa, Víctor Villalba y Francisco López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. Buen día, ¿qué tal, Denis Caniza? Buenos días para todos. ¿Qué tal, Víctor Villalba? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal, niño? Buenos días, señor. Saludos para todos. Mañana todos abordamos el tema cuando Gerardo enviaba, hablamos con Oscar, dio una conferencia de prensa al comisario Gaona, si podemos hablar con el comisario Gaona. Los hinchas independientes, esa amenaza. ¿Bebote se llama? Ya está acá. Sí, ¿Ya viste vos cómo entró? No, eso no. Hace una hora tuiteaba un mensaje con un video y están pasando, creo que es Roque Alonso, y vienen en caravana. Terrible. Dice, el que tenga miedo a morir, que no nazca. Yo ya estoy listo. Me dicen que este hombre es un delincuente muy peligroso, integrante de la barra de Lucky Serri. Hace poco salió Tacumbú, otro caso, el que está con el rifle. Sí. Y después, este es su entrada al país. Bebote Álvarez ya está en Paraguay. Ahí está. ¿Vos no tenés este? La entrada no, pero sí el video que hizo él. No, este. Sí, la entrada no, la entrada país. Turista, ayer ya vino. Una caravana y se hace una selfie después él. ¿Cómo para qué amenazar Bebote? Pero a lo de Independiente. A la otra barra. Ellos son ahora la barra no oficial de Independiente. Antes era el líder, ahora es otro el grupo. Y este es el Bebote. Yo te conté la historia en el 77, en el 2007. Sí, la barra. Yo te conté. No. Nos íbamos con Dani, creo que me siguen a Venezuela. Suben el avión y estamos normal, todo normal. Nosotros sentados poniendo el roquipaca arriba y escuchamos, ¿cómo te va? ¿Qué hace? ¿La familia bien? Todo bien. ¿Los chicos bien? Todo bien. Así en este tono, gente de 40, 50 años. Saludo a tu prima, a la familia, qué bien. Nos encontramos, diálogo de la gran... Todo iba normal. Después de 2 horas era la barra Independiente. Vino el comisario a bordo, el capitán, y le dijo que si seguían haciendo lío lo bajaba. Se degeneró todo.
Y cuando llegó a Venezuela, que se jugó la Copa América. Copa América. Cuando llegaron, ya le esperaba una combi con todos los instrumentos correspondientes. Combi se dice por el vehículo grande, Sí. para llevarle. Y cuando ustedes vean la hinchada argentina detrás del arco, donde no estaba muy permitido, eran ellos. La fuerza que tiene la barra de Independiente. Sí. Que de hecho era presidente Grondona de Independiente de Avellaneda. Presidente Lava. Esta es una historia larguísima. Esta amenaza que se hacen es terrible. Está el comisario Gaona, no está. Suena, no está. Vamos a entrar en tema. Hoy ya estamos en tema. La Agrícola de Seguros Generales, seriedad en seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509 en Asunción y sucursales en Ciudad del Este, Encarnación, Hernandarias, Catuete y San Cristóbal. La Agrícola de Seguros Generales. Que ningún dolor arruine tu día, Quitadol. La marca más recordada de Paraguay, Eyopuchupe Quitadol. En MC Inmobiliaria, puede ser propietario del lote mismo con mínimos requisitos, financiación propia, cuotas fijas sin reajustes y posesión inmediata. Para más información, seguinos en redes @EMSA Paraguay, MC Inmobiliaria, contigo desde 1994. Hay un corresponsal no bancario muy cerca tuyo donde puedes hacer extracciones, depósitos, pago de tarjetas y mucho más. Busca los locales de Aquí Pago con el logo BNF o ingresa a bnf.gov.py/CNB. BNF siempre cerca tuyo. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasovera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Pichu Nuggets, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pichugón paraguayo como vos. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. Únicos 2 locales, Casa Central, Eusebio Casi, RI 2 de Mayo, Asunción y sucursal en Lambaré. Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Esta mañana cuando hablamos en Urbana, con José Nieto, nos decía que es el jefe de resguardo de Puerto Falcón, que venían 3 ómnibus para acá, que ellos tenían conocimiento y que ese que hacen el control en Puerto Falcón. Por eso sí se le puede llamar a José Nieto en Puerto Falcón, y si no está otro. Tampoco vamos a estar toda la mañana hablando de lo mismo, ¿verdad? Así es. No amerita. Lo que tenemos que tener cuidado nomás. Sí, cuidado de que no suceda nada raro bien para uno, porque van a estar todos juntos allí. Un sector, o sea, norte y sur, se gritó por eso. Se gritaron las 2 graderías. Del lado en el Calderón no hay nadie, van a jugar norte local. va a estar la barra oficial de Independiente. Buena medida. La barra de Bebote, la no oficial, va a estar del lado sur, hacia Mariscal López. Se habilitó eso por una cuestión de seguridad, en una barra por cada gradería. Y la gente de General Caballero va a estar en preferencia lateral por seguridad. Entonces, las graderías, uno para cada barra. Olimpia la pasó muy mal la hinchada de la Olimpia cuando Olimpia jugó con Independiente. Sí. El 3-2. El de que estaba jugando Burruchaga. El 3-2 Burruchaga. El Buffarini, el 3-2 de Independiente a Olimpia. El de momento que iba a entrar Pangracio. Y que estaba 2-2, Olimpia pasaba. Y gana Independiente el 3-2. En cancha de Independiente en Avellaneda. Transmitimos ese partido y fue un escándalo. Ya entre 1984. Sí, 3-2. Buffarini fue la estrella, hace sobre el final, hace Independiente el tercer gol. Jubila el técnico de Olimpia, gana Independiente 3-2, creo que era semifinal, lo pasó a semifinal en cancha Independiente. Una hinchada muy fuerte, muy pesada, saben los argentinos. Si se están desafiando de esta manera, ¿qué más? Sí. Y dice que uno de Cerro a favor de uno y el otro de Olimpia a favor del otro. Buscan aliados. Así. Terrible. Ferro Parecía, con garantía de calidad y a todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá Ferro Parecía. Estamos en Avenida Fernando Lamora, esquina Morquio, sucursal. En Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 227-37 al 8. Ferro Parecía, 39 años construyendo contigo.
Decidí prestigio y calidad, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Impaco. Si te dicen que estás demasiado tiempo mirando el celular, deciles que estás generando ganancias. Ingresa hoy mismo a Slots del Sol Online. Empezá a jugar con 200.000 guaraníes de regalo en bonos. Slots del Sol Online. Ingresa, registrate, empezá a jugar y ganá. Está el cumpleaños Carlos Amarilla, querido primo, así que Carlos Amarilla, mucha felicidad, un querido primo nuestro, nombre de nuestra familia, mi señora Eli, de toda la familia. Querido Carlos Amarilla, muchas gracias. En la Caja Mutual puedes ponerte al día de la cuota número 6 hasta las 180 y más. No pierdas la oportunidad de estar al día en todos los meses que ya ahorraste. Llámanos al 218-4000 o contactanos en redes sociales como Caja Mutual. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Calonce, Ñembucio del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Farmacia Catedral presenta los cofres que miman a mamá y papá. Son 5 diferentes cofres: cofre todoterreno, cofre diversión, cofre relax, cofre familiar, cofre hogar. Por cada 30.000 guaraníes de compra, accedes a un cupón electrónico y adquiriendo producto de marcas participantes, generas el doble cupón. Entérate más en las redes sociales en Farmacias Catedral. Además de cuidarte, amamos premiarte. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable, no formes parte de la ilegalidad. Aposta.le, aposta legal, aposta sin riesgo. Bueno, hoy juega Libertad. Así mismo. Buscando la clasificación y atento a lo que pasa en el otro estadio, porque a la misma hora juegan 10 Strongets y Paranaense. Y Libertad el plantel gana y amplio ya que posee dio descanso a varios de sus jugadores igualmente. Y Es se da el lujo de detalle. esa situación, que va a jugar con varios suplentes, por así decirlo, suplentes del torneo local hoy en Copa Libertadores. Pero frescos. Sí, frescos, eso sí. Veremos quién arranca de delantero hoy, porque no está Tacuara y no está Roque. Siempre jugó por lo menos uno de los dos. Hoy vamos a ver si juega Melgarejo de 9 o uno de los juveniles que viajó con el plantel. El caso de Gustavo Aguilar o el propio Alcaraz, que está también... ¿Los juveniles van a meter, decimos? Llegó a entrar uno de ellos en La Paz. Un segundo. Inés, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día. Emprende Shopping celebra su primer año a lo grande. La plataforma para emprendedores del Shopping Mariscal, creada para impulsar y promover emprendedores paraguayos. Contanos. Mañana es el aniversario de Emprende Shopping. Bueno, cumplimos un añito. Y bueno, vamos a estar festejando con muchos talleres, música en vivo. Hay un evento súper lindo que le invitamos a todos a que puedan acompañarnos. Esto ya es desde las 9 de la mañana hasta las 21 horas. Es en una entrada libre y gratuita. Y bueno, vamos a tener más de 70 emprendedores que nos acompañan el primer miércoles de cada mes. Mañana hacemos esta celebración súper linda. Y bueno, les invitamos a todos a que nos acompañen, que vengan también a aprovechar y conocer más de cómo ser emprendedores, apoyar a los emprendedores locales. Y también si es que uno tiene ganas de emprender y nos anima un poquitito, vamos a tener también un apoyo acá de todas las asociaciones que nos ayudan para armar este proyecto. Dice, por la mañana, claro, invitamos a todas las personas y empresas a que participen de esta edición especial que celebra el primer año, como vos la estás diciendo ahora, Inés, donde contaremos con más de 70 expositores nacionales en la planta baja del bloque A del shopping, desde las 9 hasta las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, Inés. Así mismo, va a ser todo el día, arranca de 9 a 21 horas, de nuevo la entrada es libre y gratuita, es una exposición, una feria de emprendedores que le llamamos Emprende Shopping, que arrancamos ya hace un año y mañana celebramos eso con los expositores, las asociaciones que nos acompañan y todas las personas que siempre están presentes. Con relación al grupo Macá, contanos, la comunidad, perdón. Sí, va a estar también, nosotros trabajamos con las asociaciones que ellos le traen a los emprendedores acá y nosotros le brindamos el espacio del Mariscal. Va a estar también la comunidad Macá, de los indígenas, que ellos también van a mostrarnos sus emprendimientos y nos van a contar un poquitito de historia, ¿verdad? Cómo arrancaron, dónde ellos venden. Es un espacio también que nosotros les damos cada miércoles de Emprende Shopping y empiezan mañana. Bueno, a las 10 de la mañana, Paola Santarelli, muy conocida, creadora del sistema Yoga Phoenix, comienza con el tema la importancia del yoga. La importancia del yoga y el deporte en el trabajo, ¿verdad? Cómo es conectarnos un poquitito, de repente, no sé, podemos tener una actividad súper linda, hay que tener un descanso. Entonces, esas son las charlas de Paola. Vamos a tener 6 charlas en total, esto ya es para todo público,
También para los emprendedores, un poco de digitalización. Los chicos de Remango también van a estar y van a contar cómo ellos lograron los premios y cómo empezaron con el proyecto. Y eso, ¿verdad? Lo principal que nosotros queremos destacar de Emprende Arturo es el espacio para hacer colaboración con otras empresas. Entonces ahí es donde vemos mucho el valor. Se han formado ya empresas de Emprende Shopping. Hay una que es Nemujape, que ya está hoy en el mercado Mariscal, que es un almacén gourmet. Eso salió de Emprende Shopping. Entonces la idea es ir potenciando este espacio y la gente que quiera hacer negocios, bienvenida. Está muy bien, Inés. Muchísimas gracias. Felicidades por el primer año. Y sigan los éxitos que ya lo tienen, Inés. Gracias, Arturo. Les esperamos. Un gran abrazo. Igualmente, Inés Jiménez, Marketing del Shopping Mariscal. Con el comisario Eliseo Gaona. ¿Cómo te va, comisario? Buen día. Buenos días, Arturo. Un placer en saludarte a vos, a los compañeros y toda la audiencia. ¿Qué generan vos como director de eventos, jefe de eventos, una conferencia a las 10, lo de Independiente, esta interna tan intensa, por usar un término protocolarmente, intensa digo por no decir otra cosa, porque hay amenazas y de todo? Sí, exactamente. Esta situación ya la veníamos manejando hace una semana atrás, cuando ya Independiente terminó el partido contra el último equipo que jugó acá, contra el Ceará. Ya esa misma fecha nos había comentado la directiva de Juan León Mallorquín, que tenía ya también generada la situación del evento a realizarse en la cancha del Club Olimpia con la visita de las barras de Independiente. Inmediatamente nos pusimos en contacto con la gente de la Dirección de Seguridad de Eventos de la Nación Argentina, específicamente con Fernando López, que me había pasado la información de la interna existente entre estas barras, que en realidad son tres, ¿verdad? Los dueños de Avellaneda, somos nosotros, y los Diablos Rojos de Avellaneda. Son tres facciones, dos de ellas unidas, somos nosotros y los dueños de Avellaneda están juntos, y por el otro sector los Diablos Rojos de Avellaneda, encabezada por Pablo Álvarez, alias Rebote. Me había comentado cuál es el problema entre ellos detalladamente, me mencionó todo, inclusive el partido generado contra Tigres, que había disputado Independiente por el campeonato local, cuál fue el problema existente ahí también, que este último que te mencioné quiere volver a retomar el sector privilegiado de la barra, después el problema que tuvo, algo que generó también disgusto entre ellos, algo por el cual tuvieron inconvenientes en ese partido contra Tigres, en donde fueron imputados inclusive 50 barras de diferentes facciones por la Dirección de la Seguridad Deportiva de la Nación Argentina. Y bueno, toda esa información nos pasó, en base a eso nosotros aquí generamos un dispositivo de prevención, haciendo un planeamiento estratégico de lo que va a ser acá el movimiento de ellos, y por el cual también nosotros solicitamos a la dirigencia de General Caballero la división del sector de gradas, el sector sur para uno de las barras y el sector norte para el otro movimiento de barras. Eso nos da la facilidad de poder controlar y tener bajo control el dominio del terreno, ya que el campo de juego de Olimpia tiene una posición geográfica más fácil de poder resguardar, tiene un perímetro cuadrangular perfecto que nos permite tener la visual de aquellas personas que quieran bajar de un sector a otro, subir de otro sector a otro. Entonces eso nos da la facilidad de contar con el personal suficiente para poder controlar cualquier tipo de circunstancia que se pueda generar en cuanto a violencia se refiere en la parte externa e interna inclusive. Ahora, comisario Eliseo Gaona, la pregunta mía es muy respetuosa con relación a, vos sabés qué hacer adentro, el problema es afuera. También afuera, sí. Y justamente, ¿no? Y por esa justa razón, ¿verdad? También afuera estamos previendo el acompañamiento. Ya ayer ingresó un sector de la barra, el de los Diablos Rojos. Y Bebote está por Mariano Roca Alonso ahora. ¿Ves? Sí. Está levantando en las redes su presencia. Sí, exactamente. Ya el personal ahí está también marcando la pauta ahí con relación a esta situación.
estamos siguiendo también a través de las redes sociales todo el movimiento que implica este movimiento de ellos. Es por eso que justamente estamos haciendo el trabajo minucioso y el seguimiento correspondiente a estos sectores de la barra. Hay quienes no pueden venir, que tienen prohibición de entrar al país, no solamente para otros hinchas de Argentina, en este caso concretamente Independiente. Bueno, los que ingresaron evidentemente pueden ingresar, por eso ya Migraciones le permitió el ingreso. Prohibición de ingreso a los estadios deportivos solamente se le aplica en la Argentina por el derecho de admisión que tienen ellos. Acá no existe restricción alguna para que puedan ingresar, más allá de las restricciones que pueda existir en base a lo que a nosotros nos faculta, que en caso de esté bajo los efectos del alcohol o algún estupefaciente, que también vamos a hacer el control correspondiente a esto. Bueno, ¿qué más con relación a esto, comisario? Porque hay que tener mucho cuidado con esto que están, ya se amenazan desde afuera. Hay colegas que lo están levantando en las redes, que dicen la hora que vienen. Hay 3 buses que están llegando. De hecho, esta mañana de Puerto Falcón, ya sabes eso, ¿de qué fracciones? Los dueños de Avellaneda y Somos Nosotros, que es encabezado por Rodríguez, alias Loquillo, y tal Juani, que es de Somos Nosotros. ¿Esas son de esa facción que estás mencionando vos, de esa facción? Sí, esas son 2 facciones, sí, exactamente. Pero Unida. vienen juntos, esas 2 facciones hacen una. Hacen una, exactamente. Y Bebote es otra. Es otra, exactamente. ¿Y cuántos son uno? ¿Cuánta facción tiene uno y cuánto tiene Bebote? Bebote tiene la facción denominada los Diablos Rojos de Avellaneda. ¿Pero cuántos son? 120. ¿Y los otros? Y los otros son aproximadamente 150. Quiere decir que van hasta uno Arco Norte y otro Arco Sur, por decir, uno sobre Marica López y otro sobre España. Así mismo, Naturo, así mismo. Bueno, que van a ser de local y puede haber lío interno. Exactamente, van a ser prácticamente de local. Pero es por medida de seguridad que se hace esa división, no podemos tenerlos juntos en un mismo sector que... Bueno, pero hay casos de hinchada de este tipo que quedan destrozos después, en cualquier lugar, en cualquier sitio. ¿Cuánto tienen tiempo para abandonar el país? Inmediatamente terminado el partido, se retira un sector de la grada, suben al colectivo que va a estar ahí nomás ya cerca de la salida, se lo sube todo y ya directo a la frontera. Ya el otro va a esperar un lapso de 1 hora ahí en las gradas. Luego ahí mismo también suben al colectivo y ya se los lleva directamente a la frontera de Falcón. ¿Se los acompaña hasta la frontera con la patrullera? ¿Cómo es? Porque el tema es que no sea entre ellos, si después tienen otro tipo de relación y van contra inocentes que no tienen nada que ver y arremeten con todo, ¿qué pasa ahí? Increíble. El país estaba bajo amenaza. No el país, la ciudad, acá Asunción. Exactamente, justamente por eso estamos generando este dispositivo de seguridad. Se le va a acompañar con patrulleras hasta la frontera, desde aquí la salida de la cancha Olimpia hasta la frontera, para evitar cualquier tipo de situación que pueda causar daño a terceros que no tienen nada que ver. No tenemos nada que ver con el problema de ellos. Sí, ya sé, pero ojalá gente inocente que no tenga nada que ver no pague las consecuencias, que es lo que tenemos que cuidarnos entre todos, la verdad, porque de lo que están diciendo se están amenazando y es terrible esto. Esa justamente esa es la situación, Arturo. Hay que prever toda esta situación. Si es que las condiciones no están dadas, siempre yo lo he dicho, si las condiciones no están dadas hay que ir al extremo. O lo cerrás o dejas de hacer un evento, porque no puede ser que corra riesgo personas inocentes por causa del fanatismo extremo que muchas veces se manifiesta con la violencia. Claro, en un campo que no es de Niescalca, es un campo de visita. La organización corre cuenta de General Caballero, que es el que organiza. La Conmebol ya ha tomado apunte, vos ya como jefe de eventos deportivos también, todos los recaudos, las precauciones, porque la verdad, esto asusta al comisario. No, me imagino, pero vamos a darle la garantía con el acompañamiento de patrullera personal suficiente de todos los estamentos, llámese de prevención, el personal táctico,
y el personal abocado al sistema investigativo también, que está trabajando para evitar todo tipo de Comisario, de violencia. Sí. ¿vos hablaste ya con el cónsul de la Argentina a Paraguay? No. Yo creo que solamente tenés que hablé hacer, con- él debe saber, el cónsul debe saber lo que puede pasar. Yo no digo que vaya a pasar de las amenazas, porque habrá dado lectura para ponerle en conocimiento todas las medidas que están tomando. Sí, exactamente. Lo que yo sí hablaba con el director de seguridad del Ministerio de Seguridad, de Prevención de Seguridad en Eventos Deportivos de la Argentina. Pero allá. Allá, sí, exactamente. Y bueno. Acá vamos a hablar con el cónsul, aquí vamos a hablar con el cónsul para que tenga conocimiento también de la situación que genera este tipo de Porque visitas. si tienen que cobrar, en consecuencia ustedes lo van a hacer. Claro, exactamente, así mismo. Y Si vamos a hacer algo que valga la circunstancia, que valga la circunstancia por algún acto de violencia, tiene que estar a conocimiento también. Bueno, gracias por tu esquema. Perdón, clásico, ¿cómo ves? ¿Serán para los locales los clásicos ahora con público? Y mira, se ha emitido una nota a la Asociación Paraguaya de Fútbol con relación a esto. Todo lo que sucedió después del partido que jugó Cerro contra Peñarol, el ataque al Club Olimpia. Al día siguiente, Olimpia jugaba contra Colón. Después los ataques que hicieron ahí en la zona de Lambaré. Esto genera tipo de reacciones en cadena que debemos de tomarlo muy seriamente también. No hay que descuidar este tema. Y así como me dijiste al principio, son personas inocentes las que sufren después, porque ese ataque ahí tanto en Olimpia como en Lambaré se causaron destrozos a personas inocentes que no tienen nada que ver con la pelea que puedan tener ellos. Entonces hay que obrar de una manera ya distinta, y hasta tanto esto no se subsane, nosotros hemos pedido que se juegue con público local nada más, porque nadie se hace responsable, nadie tampoco da la cara, nadie ha cumplido también con la exigencia que dice la ley, el del censo de sus respectivas barras. Entonces, nosotros hemos hablado con el fiscal adjunto, con el doctor Jorge Sosa, con relación a esto, y él está totalmente de acuerdo. Mientras no se cumplan las medidas, hay que tomar alguna, valga la redundancia, una medida de seguridad, porque no puede continuar esto así. Pero, ¿y la dirigencia qué dice? ¿Cómo se hace? Tiene que plantearlo oficialmente para que los clásicos vinieran a ser con el público local. Ahora hay dos que tenés, uno Copa Libertadores y otro Campeonato Paraguayo. Exactamente, y se ha remitido a las dos instancias, tanto a la Asociación Paraguaya de Fútbol como a la Conmebol, todos los antecedentes, todo lo que sucedió y todo lo que viene generando ya después de todos los actos de violencia que se vienen generando. Muchas veces uno reclama por qué no se toman las medidas, y bueno, esta es una de las medidas que se van a ir tomando. Y cuando se llegue a subsanar, cuando se llegue las personas a responsabilizar como tiene que ser, ahí vamos a abrir nuevamente el campo para que se vuelva a disputar normalmente, pero hasta tanto nadie se haga responsable de los hechos, bueno, hay que tomar una medida urgente. ¿Y esa medida vos querés que va a tener aprobación, que va a imperar la cordura, comisario Gaona? Yo creo que sí. Que hay que ser objetivo en todo esto, don Arturo, hay que ser muy objetivo. Acá no tiene que primar colores, aquí tiene que primar la objetividad y la integridad física de aquellas personas que no tienen nada que ver con el espectáculo y que siempre son las víctimas que sufren, son víctimas inocentes las que sufren las consecuencias de los actos vandálicos de esta gente. Y bueno, comisario, ¿y qué respuesta cuándo van a tener? Porque uno es el 23, creo, el otro 25. ¿Cuándo, Víctor? Fin de semana el 22 de mayo en Paraguno y el 25 por Libertadores en La 22 de Olla. mayo en Paraguno y el 25 en Cancha Cerro. Así mismo. Y hay tiempo para tener la respuesta con relación a eso. Esta es la posición tuya de evento, ya no hay manera de cambiar. Esta es la posición que toma la Policía Nacional a través del Departamento de Eventos Deportivos. Sí, se entiende. Es decir, nosotros advertimos esto. Para que también la responsabilidad sea no solamente de la policía, sino de los clubes. También, claro, porque nosotros siempre desplegamos personal suficiente, pero
de alguna manera esta gente ya va buscando alternativas como para burlar el sistema de seguridad y cometer este tipo de actos vandálicos como la que tuvimos en estos 2 días, miércoles y jueves pasado, por parte de ambas hinchadas. Sí, que es de conocimiento y gente lastimada, no. Es correcto. Bueno, comisario, hoy comenzás con el tema de, hoy se planteó primero el tema de los hinchas de Independiente y abarcando lo otro de los clásicos rivales. ¿Qué más se puede agregar a la conferencia de esta mañana? Y bueno, a partir de... Es un trabajo continuo que venimos haciendo ya hace 2 semanas con todos los partidos que venimos teniendo. Mañana tenemos también el de Peñarol, hoy también esta madrugada está llegando esta gente, esta tardecita la gente de Peñarol. Hay que saber también dónde ubicarlo. También tenemos el jueves tenemos el partido de Inter con el Inter de Porto Alegre, que también viene su gente. Es todo bajo una manera de decir, atendiendo todo y cuidando los detalles, porque en el mínimo descuido se puede armar. Comisario Gaona, muchísimas gracias. Eso también sin obviar, tampoco podemos obviar también el partido que se viene el domingo en Itá, en donde visita el Sportivo Luqueño, este escenario deportivo, que también genera también gran movimiento de personal policial para la cobertura de seguridad. ¿Y pidió cambio de escenario a la policía o no? No, vamos a respetar hasta tanto se adecuen a las condiciones que permita ese escenario deportivo. Si el escenario deportivo está capacitado para recibir 500 personas, bueno, que se vendan 500 entradas con anticipación y no vender el día del partido, porque generar venta de entrada el día del partido con Luqueño es una locura, porque esa gente va en masa y es que se va a vender ahí el que primero llega, el que va a comprar, y eso no podemos permitir tampoco, porque se va a generar una gran aglomeración de personas y se sabe bien que este escenario deportivo no reúne las condiciones necesarias de seguridad para aguantar cualquier invasión en el terreno, en el predio del club. Y otro tema, dentro del mismo paquete, en el buen sentido de la palabra, de enfrentamientos, el domingo cancha de Libertad Olimpia. Libertad Olimpia también, exactamente. Es para ir enumerando, partido, así es, partido tras partido. Así, partido tras partido, que genera todo tipo de movimientos y diferentes estrategias a tomar. Bueno, gracias, comisario Luis Gaona, muy amable como siempre, gracias. Cuando guste, don Arturo. Gracias, comisario Gaona, jefe de eventos deportivos. En Tupí preparamos los mejores regalos pensando en cada tipo de mamá. Decile gracias mamá con un regalo de Tupí hasta el 15 de mayo. Te esperamos en Boyén, esquina Músicos del Chaco, de lunes a sábados, de 7:30 a 18 horas, o hace tu pedido online las 24 horas en tupi.com.py. Hace feliz a mamá con regalos de Tupí. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua, ventas al 0982-104-287 y 021-607-151. Encontrarnos en Instagram como @cerámica_Itagua y en la web cerámicaitagua.com.py. Cerámica Itagua, 100% pasión. José Nieto, hablamos esta mañana, jefe de resguardo de Puerto Falcón, agarraron a 4 hinchas independientes con cargamento de droga. Bueno, José, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Bueno, contanos, José. Así mismo, Arturo. Contanos. En nuestra zona primaria, del lado paraguayo, se hizo un procedimiento con los policías y con los perros antidroga, y se detectó personas con algún vehículo particular con sustancia prohibida. ¿Proveniente de la Argentina? Así mismo, son hinchas de Independiente. Ya se la apresó y ya está a cargo de la fiscalía. ¿Y cuánto era? ¿Qué dijeron? ¿Cómo? ¿Había gente grande? ¿Cómo fue? ¿Gente joven? Contanos. ¿De dónde? ¿De Buenos Aires? Sí. ¿De Buenos Aires? Sí. Sí. La mayoría son de Avellaneda. Sí. Son gente jóvenes son. ¿Y a dónde fueron a parar? Y tengo entendido que la fiscalía de Villa Hayes. Tenemos que llamar a la fiscalía de Villa Hayes, ¿verdad? Y yo, sí, claro, porque corresponde ese. Y según el comisario, que es el jefe de procedimiento que está acá, un bus viniendo de allá de como para acá, los gendarmes parece que revisaron y descubrieron que tenían armas y quedó demorado al otro lado, al lado argentino. ¿Y qué interrogatorio se le hace? ¿De dónde sacaron? ¿Cómo? ¿O queda claro la fiscalía? ¿Vos haces la denuncia y está bien en los fiscales?
No, se le envía ya, los policías están a cargo de eso, ya van con directo ya. La gente de la agrupación están a cargo. ¿Y quién la acompaña van con el auto? ¿Cómo? Enseñando Sí, cómo. claro, con la patrullera, todo, ya van presos. Van presos, ¿verdad? Sí, señor, así mismo. ¿Y cuántos ya pasaron ahí en tu zona, José, en Puerto Falcón? Y tengo entendido que 5 tenían que hacer y creo que 3 estaban viniendo. Pero esta persona detenida venían en coche particular, ¿no? Así es. Y vos lo llegaste a ver a ellos así personalmente, ¿verdad? Sí, tengo fotos y todo, sí. ¿Qué se si dijeron? quiere le envío. ¿Pero qué te dijeron en el momento? ¿Qué reacción tuvieron? No, más con los policías estaban entre los restaurantes. ¿Se resistieron? Y claro, admitieron y que se le descubrió y tuvieron que admitir. ¿Y cuánto? Se la pesó y ahora ya fueron ya a la fiscalía. Bueno, la fiscalía. ¿Y cuánto más van a esperar ahora los ómnibus? Ahora, ¿cuántos 150 tienen que venir más o menos, verdad? Mira, según no ómnibus, información, 5 buses. 5 buses, por eso digo. Y uno ya quedó allá detenido también en la Argentina. ¿Uno de ellos ya fue detenido en la Argentina? Claro, porque supuestamente revisaron la gente de gendarmería y encontraron que tenían armas de fuego. Según el comisario, el jefe acá de la agrupación que está acá controlando. ¿Y vos no le tenés cerca al jefe de la agrupación ahí, José? No, estoy un poco retirado ahora. Si querés llamar un poquito más tarde y te comunico con él. Bueno, gracias José, muy amable. Gracias. Cuando quiera. Gracias, José Nieto. Porque era Rodrigo, tenés que escribirle a José Nieto que te diga cuando esté, ¿cómo que dijo el jefe de? Jefe de resguardo, ¿no? De procedimiento. Para hablar, puedo poner porque del lado argentino, los gendarmes retuvieron un bus porque venían con armas. Ya antes de cruzar la frontera. Sí, exactamente, jefe de procedimiento. Porque todo un tema, mira por lo que estamos hablando nosotros, jugando libertad, pero no podemos que viene para hacer lío. Sí, viene para hacer lío. Con todo para ajustar cuentas que tienen en Argentina justo aquí en Paraguay. ¿Verdad? Sí. Y se van a enfrentar acá. Y sí pasa que acá, como explicaba el comisario Gaona, al no tener la restricción de ingreso al estadio, a ellos no se les puede prohibir. Si tienen entrada van a poder ingresar. Y la cuestión es tenerlo bien custodiados a todos los barras dentro del escenario. Después en las afueras evitar que hagan problemas. Y los otros partidos también le quedan lejos. O sea, ir a Ceará o ir a Venezuela. Entonces justo el de Paraguay es el partido que le queda cercano y toca el partido contra General y aprovechan eso. Se pueden, bueno, perdón del término, cagar a patada entre ellos y que el problema somos nosotros. Sí, justo acá. Sí. Ese es el tema. Acá es. Y el que escribió ese artículo, ustedes saben quién es, ¿verdad? Este ya anticipó esta mañana, en el bloque deportivo, nosotros estamos hablando del tema, y Oscar retuiteó también, se llama Pablo Carroza. Sí. La barra de calle amenaza con dividir la interna de tiros en Paraguay. Acá está. El artículo que hay videos con armas largas que meten miedo, dice. Pablo Carroza, que había escrito esta mañana. Terrible. Paraguay no pareciera ser el mejor lugar para enfrentarse. A la policía guaraní no le tiembla el pulso a la hora de meter preso a 200 tipos. Y a la justicia mucho menos para dejarlo adentro durante varios, dice Pablo Carroza. No hay caso con Pablo Carroza, Gerardo. Vamos a hablar con Pablo Carroza, que escribió y le vamos a contar lo que ya hay. Que ya hay 4 detenidos que se lo encontró con droga en el vehículo particular. Mira lo que es en nuestro país, ¿eh? Nosotros esto ayer ni. El que ya venía gritando es Pablo Carroza esta mañana. Vamos a ver si podemos hablar con Pablo Carroza sobre este tema, Luis. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor, protegiéndolo por más tiempo. Encontranos en los mejores lubricentros del país, acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Pablo, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas
buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, retuiteamos tu tuit que dice Paraguay no parecería ser el mejor lugar para enfrentarse. A la policía guaraní no le tiembla el pulso a la hora de meter preso a 200 tipos y a la justicia mucho menos para dejarlos adentro durante varios días. Hay antecedentes de micros enteros de barras argentinos detenidos. Ahora con un coche particular fueron demorados, detenidos 4 personas que estaban con drogas y fueron, ahora ya intervino la Fiscalía en Puerto Falcón, Pablo. Sí, es la información que tengo de último momento, integrantes de la barra oficial de Independiente, pero bueno, también sé que hay un grupo muy importante que ya entró y hay otro grupo importante que también entró, uno bancado por la gente de Olimpia, otro bancado por la gente de Cerro Porteño y sin duda que el temor es total por lo que pueda llegar a suceder. Si bien entiendo que están trabajando bien en el tema, yo la verdad que lo ponía en mi cuenta de Instagram que la policía estaba trabajando bien y muchos paraguayos me decían, no, pero te estás equivocando. Yo creo que en su momento cuando los barra de Boca hicieron algún tipo de desmanes, terminaron todos detenidos en la FOPE y no les tembló el pulso para nada. Sé que Gaona trabaja bien en el tema, de arranque los conoce y le pone el cuerpo a la situación, con lo cual eso yo la verdad que me saco el sombrero. Después no sé cómo trabaja, pero sí me parece que conocerlo ya está haciendo mucho más que varios funcionarios de la Previde, en este caso de Argentina, con lo cual bueno, habrá que estar alerta de lo que pueda llegar a suceder. Sí creo que la ruta en general es un lugar muy peligroso para dirimir este tipo de internas, así que veremos qué puede ocurrir. Pablo, incluso un bus contra hinchas independientes fueron demorados, tenían armas y no les dejaron pasar en territorio argentino. Bueno, esto que hablábamos, igualmente, sí, yo esto lo entiendo, pero también lo que entiendo es que llegado al caso, así como gente de Olimpia y de Cerro Porteño le puede suministrar los micros, le puede suministrar el alimento, Pablo, también le puede suministrar la droga y las armas. Perdón, acá, discúlpame, no te quiero corregir, cada uno se hace cargo de lo que hace y dice. Institucionalmente yo no creo que ni Cerro ni Olimpia, hablas de las barras, sí, no de los, no haciendo responsable a Cerro Olimpia ni Olimpia Cerro. Está hablando jefe de la barra. No, a ver, ustedes me llamaron para hablar de Barra Bravas y yo estoy hablando siempre de las barras, no estoy haciendo cargo ni a Olimpia, ni a Cerro Porteño, ni siquiera a Independiente. Esto es una cuestión de barras y de delincuentes, no tienen que ver los clubes, sino tiene que ver esta situación de dirimir una interna, y en este caso es la de Independiente, que tienen contactos en las hinchadas de Cerro y de Olimpia. Por supuesto que los clubes no tienen absolutamente nada que ver. Ahora, Pablo, ¿qué te imaginas? Porque está hablando con mucha propiedad con esto y estás advirtiendo vos. Y le estaba diciendo al comisario Gaona que esperemos que nos paguen inocentes la culpa, que algún inocente esté dañado, perjudicado, que no tenga nada que ver con problemas internos. Es lo que todos queremos, porque la verdad que ya a esta altura, si uno hace una encuesta en Argentina, les van a decir sí, que se maten. Nosotros no tenemos inconveniente que se maten, pero que se maten lejos, que se maten en una ruta donde no tengan que pagar los hinchas genuinos que van a ver un partido de fútbol. Ustedes sabrán que Independiente es uno de los 3 clubes más grandes de la República Argentina y en los últimos partidos llevó muy poca gente a la cancha, y esto tiene que ver exclusivamente con el miedo que tiene la gente que se agarren a tiros, porque ya hay muchísimas amenazas, y obviamente que ir en condición de visitante a un país donde puedan entrar al estadio y no tengan derecho a admisión, para los barras es mucho más simple para poder enfrentarse. Ahora, Pablo, el derecho a admisión acá decía que no contempla, decía el comisario Gaona, cuando le preguntamos justamente lo que vos, Pablo, estás apuntando. ¿Qué más que esta violencia, hace cuánto, de qué manera? ¿Te imaginas que hoy juega Libertad en Caracas por Copa Libertadores, juega General Caballero, cierto, después virtualmente eliminado frente a Independiente, y estamos hablando de estas cosas tan desagradables, pero tenemos que hablarla, Pablo? Sí, yo te agrego algo. Mañana reciben la visita de Peñarol y la barra de Independiente tiene muchísima cercanía con la barra de Nacional de Uruguay, con lo cual ahí tienen otro foco de conflicto. Yo recién hablaba de la guerra de la Triple Alianza, y acá estamos hablando de foco de conflicto por todas partes, y coincido que no tienen derecho de admisión y aparte pudieron entrar al país, con lo cual, más allá de estos detenidos que recién ustedes bien comentaban, en general pudieron entrar al país, nadie le puede decir no entren.
Entonces, bueno, habrá que estar atentos con lo que pueda llegar a suceder, en este caso puntual, con la barra de Independiente, y después también con una avenida que es muy transitada, está muy cerca la Casa Presidencial, la Embajada de Estados Unidos, es un lugar de conflicto. Entonces, bueno, entiendo que no tienen derecho de admisión en Paraguay y por eso van a Paraguay en busca de la tribuna que no pueden conseguir en Argentina, porque en Argentina sí tienen derecho de admisión. ¿Qué más, Pablo, con relación a esto? ¿Qué, agradeciendo tu deferencia, podés considerar o advertir, ya que conoces a fondo el tema? No, que creo que lo bueno dentro de todo lo malo es que Caballero, como decían, está virtualmente eliminado, que es un club pequeño, que no va a llevar tanta gente y que sí entonces lo pueden llegar a controlar a una facción de la barra Independiente en una tribuna y a otra en la otra. Pues si acá jugaban con Cerro Porteño o con Olimpia, hubiera sido imposible de disputar el partido porque tenían que ir todos a la misma tribuna, entonces eso hubiera sido imposible. Dentro de todo lo malo, creo que con un buen operativo bueno, llevarán a unos a una tribuna. Es una locura que tenga que pasar esto en Paraguay con una hinchada extranjera, ¿no? La verdad que no es lógico. Pero bueno, creo que el principal foco de conflicto puede llegar a ser la ida al estadio o la vuelta. Me da la sensación de que con el operativo que están armando, creo que el partido se va a jugar, creo, ¿no? Siempre digo creo, en condiciones normales. ¿Qué tema? ¿Te imaginas lo que estamos hablando ahora? Y dice, el grupo de Bebote ingresó anoche caminando y acá se lo consiguió colectivo. El grupo siempre presente, acá el nexo de la barra de la... Bueno, hay acá conexiones entre los hinchas, ¿no? Es lo que hablábamos recién, por eso yo separo a los clubes, si no la conexión es puntualmente de los hinchas. La barra Independiente formó en su momento Hinchadas Unidas Argentinas, una agrupación de barra bravas que viajaron al Mundial de Sudáfrica con fondos públicos, dieron cursos de barra bravas, iba gente del Inter, iba gente del Caracas de Venezuela, del América de Cali, de Colombia, a formarse como barra bravas. Entonces tienen contacto con todas las barras de Sudamérica y te diría que hasta del mundo. Pero bueno, en este caso puntual conocen gente de Cerro Porteño, conocen gente de Olimpia y de esa manera los recibieron. Qué terrible lo que está contando Pablo. La verdad, asusta a Pablo Carroza, asusta, y asusta muchísimo la presencia de estas barras en el país. Esperemos que no ocurra nada, es lo que todos queremos. Yo juego un partido de fútbol y que no tengamos mañana que volver a hablar porque pasó lo que nadie quería que suceda, ¿no? Y Pablo, una vez decía el comisario Gaona, ha terminado el partido a la frontera, con los ómnibus, así decía. Sí, yo lo que le pido al comisario Gaona, repito, que me parece que trabaja muy bien, es que le dé cierto margen para que no se maten en la ruta. Me parece que tantos kilómetros de ruta, de campo, de oscuridad en plena madrugada, creo que ahí puede estar el foco de conflicto si es que termina el partido y se llevan a los dos juntos. Después obviamente será también tarea de la policía argentina ver lo que ocurra, pero sospecho que tendrían que sacarlos con diferencia horaria para que no se encuentren en el camino. Es de noche, aún haciendo una hora de diferencia que tienen ustedes más. Ahora la nuestra es de noche, efectivamente. Pablo, gracias por tu tiempo. Disculpanos tantas preguntas, pero nos resulta... No, por favor. Nos resulta todo esto un temor. Gracias, Pablo, muy amable, gracias. Abrazo grande y hasta la próxima. Gracias, Pablo Carroza. Temores, lo que genera. Sí. Mira, ir hacia hacer escándalo. Sí. Por lo que está diciendo Pablo Carroza. Pero bien decía, por eso explicó el comisario en un momento, una hora de diferencia entre salida y salida. Por ejemplo, esta noche termina el partido y sale primero la barra que está en sur. Una hora después... Eso es lo que quería que yo le diga. Claro, una hora después sale la otra, y sí, a partir de la frontera ya es cuestión de corresponde a los argentinos la seguridad, pero por lo menos lo que tiene que ver con el plan previo que tiene el comisario aquí Gaona... eso es lo que yo entendí mal, claro, yo pensé una hora para por lo menos en la frontera garantiza que no hay problemas porque no van se van a a estar encontrar en porque diferentes hay una horarios. hora de diferencia entre salida y salida. Pero ya en la ruta ahí después, en Argentina, allí ya se encargan ellos, ¿verdad? Porque el que salga primero lo puede esperar y... De la salida del país por lo menos cruzan. no va a haber problema, ¿verdad? Porque uno va a salir con una hora de ventaja del otro, entre hacer los trámites, salir. Sí, después van a definir, ¿verdad?, cuál es la primera barra que sale, ¿verdad? Por el número que se va a ir presentando. Y definitivamente que tienen conexiones aquí porque uno al ver las imágenes ya son todos vehículos paraguayos. Vehículos paraguayos ya se están, por ejemplo, vi la línea 79 y otras. Y esos son los colectivos que típicamente trasladan claro, aquí a las barras. A las barras, bueno, y ya por eso le dan alimento,
comida, ahora seguro que van a ir a comer un asadito en algún lugar, o sea, ya es con soporte paraguayo las barras que llegan, tanto de las barras de Olimpia y de Cerro respectivamente, ¿verdad? Y los buses ya son nacionales. Tiene que llamarle, Gerardo, a Fabián Leguizamón. Fabián Leguizamón. Nisder te saluda, Fabián Leguizamón, es la persona encargada del paso de Falcón. Ahí tenés el número, ¿verdad? Terrible, terrible. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amaneceres Paraguayos Nuestro, producido por Granjeros Campo 9 S.A. Encontrá tus restaurantes, bodegas y mercados favoritos en Pedidos Ya. Recibí tus pedidos en minutos en la puerta de tu casa. Ahora además puedes hacer tus compras de último minuto en tiendas y farmacias. Pedidos Ya, tu gol al instante. Adentro se encienden las estufas, afuera tu estilo. Aunque la época de frío en nuestro país es muy breve, es una época para sacar lo mejor de nuestro guardarropas y marcar la diferencia. Por eso, Luomo presenta su nueva colección. Porque esperaste todo un año para vestirte así. Seguinos en redes como @LuomoPY. Luomo, vistiendo caballeros desde 1981. En Mundo Constructor encontrá todo para tu baño, cocina, quincho, piscina y todos los espacios de tu obra. Cerámicas, sanitarios, plomería, porcelanatos, azulejos, griferías y mucho más. Haz tu pedido al 0994-493-456 y 021-211-099. Te esperamos en Usibellala 1194, casi 33 Orientales. Mundo Constructor, acompañando tus obras. ¿Quieres una solución a la suba del combustible? Una moto Kenton es la solución. Con una Kenton tenés economía, agilidad en el tráfico y ahorro en el consumo de combustible. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al 0976-101010. Chacomer, respaldo total. Hoy está de cumpleaños Alejandro Mendoza, gran y fiel oyente nuestro de fútbol a lo grande, cumpliendo 14 años. Para vos, Alejandro Mendoza, cumpliendo años. Alejandro, muchas felicidades. Alejandro Mendoza cumple 14 años, fiel oyente de fútbol grande, muchas felicidades. ¿Cómo te va, Fabián Leguizamón? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? Bien, Fabián, disculpanos tener tu actividad subadministrador de aduana de Puerto Falcón. Contanos lo último que podés reportar para la audiencia Fútbol a lo Grande. Y estamos acá recibiéndole a los buses del Club Independiente. Tenemos 3 buses que están ingresando ahora y uno de los buses ya fue devuelto al territorio argentino. Porque creo que tenían armas de fuego, entonces fueron expulsados del país por la Policía Nacional. Así mismo. Y tenemos ingresos en pequeñas fracciones de vehículos particulares, pero están ingresando también. Nos decía José Nieto que 4 personas fueron demorados, detenidas porque encontraron drogas. Sí, señor, así mismo. Y ahí ya interviene ya fueron expulsados también del país. Ah, ya fueron expulsados. Sí, señor. Y hasta el momento, ¿cuántos fueron expulsados, Fabián Leguizamón, subadministrador del puerto de aduana de Puerto Falcón? ¿Cuántos fueron expulsados hasta ahora? En el bus no te puedo contar, no te puedo decir cuántos venían, pero que venían entre 40 y 50 personas. ¿Estos fueron y devueltos? En el auto venían fueron expulsados ya. En el bus, así en su totalidad, fueron expulsados ya del territorio. Bueno, en el bus 40 personas, decía, ¿verdad? Sí, no, 40 a 50 personas. Toditos afuera, sin ninguno entró. Todos, sin ninguno. ¿Y las 4 personas que venían en vehículo particular 5 también? personas. 5 personas. 5 personas venían en el auto. 5 personas. Sí, señor. Bueno, y ya... y se fueron expulsados también. Fueron expulsados también. ¿Y cuánto más tiene que señor. venir, Fabián? Y como le dije, ahora tenemos 3 buses que están acá en zona primaria haciendo los procedimientos de inmigración y también de control. Todavía no tenemos resultados aparte de la policía con relación si tienen droga o armas. ¿Y los que estaban en el ómnibus, por qué fueron expulsados? ¿Por qué no les permitieron el ingreso? Y si pasaron de vuelta, ¿por qué? Encontraron armas ahí dentro del bus. Qué terrible que esto es, Fabián. Sí. Es que hay un problema entre las facciones de Independiente. ¿Y qué tipo de reacción te hacen? ¿Se enojan? ¿Protestan? Claro. ¿Qué te dijeron, entre otras cosas? ¿Qué te dijeron? Claro, y se protestan entre ellos, pero no podés prohibir, no podés permitirle la entrada a
a los hinchas. ¿Y cómo como están? vinieron los hinchas fueron. ¿Y cómo están en contacto con la parte de Argentina? ¿Cómo hacen? Hay la gendarmería, se trabaja en conjunto con la gendarmería. ¿Y cómo ellos le dejan pasar hasta acá si tenían armas? Porque el control se hace acá dentro del territorio nacional, Paraguay y Argentina. Allá se entiende. Y a la salida, sí, acá se hace todo el control. Porque es un control integrado. ¿Y la gendarmería argentina qué te dijo más? ¿Cuántos únicos vienen más, Fabián? Ellos no avisaron ahora, solamente estos dos que tenemos hasta ahora, Arturo. Y ayer pasó Bebote y su grupo. No tenemos más. Ayer, Anoche. sí. Así, ayer pasaron los de, como le dije, ahora vinieron a recibir a la gente de Cerro Porteño, a este grupo de hinchas. Parte ayer de la fue la gente hinchada de Olimpia. de la barra de Cerro, ¿a quién le recibió? A este grupo que está ingresando ahora. ¿A este que fue pulsado? No, los que fueron pulsados yo no, ¿verdad? Pero los que están acá atrás, estos tres que están acá, la gente de Cerro la está esperando afuera, como para acompañar la comitiva. Ah, correcto. Estos sí van a entrar, ¿verdad? Y hasta ahora sí. Hasta ahora sí, todavía no puedo decirte que van a entrar o no. Se tienen que hacer ahora van a hacer el chequeo. Ahora van a subirse luego la policía con los canes y demás. ¿Y cuántos son los que están para pasar? Lo digo, eso te digo, son 3 camiones, 3 buses. ¿Pero de cuántas personas son cada uno? Y mira, son 120, 130 personas. ¿En total? No te puedo decir en total porque nosotros no tenemos acceso a la cantidad. Eso tiene migraciones. Ah, ¿y cómo se llama la denominación que está para pasar? No sabría decirte. No quiero mentirte. Cerro, los hinchas de Cerro, no Cerro institución no. No. Los hinchas de Cerro o las barras de Cerro. Son cuatro líderes de la hinchada. 4 líderes. ¿Y eso le reciben esta delegación argentina de Independiente oficial, los hinchas? ¿Cómo se sabe si son oficiales? Loquillo Rodríguez se llama el jefe de la barra oficial de ¿De Independiente. Loquillo Rodríguez, ese se lo conoce como uno de Bebote Álvarez. Este es Loquillo, veo. Este es Loquillo, el líder de la barra oficial. Esta es la oficial, esta se ubica en norte. Pero ellos se autoadjudican ellos son, y Bebote ya perdió. Ya perdió poder. Es la barra no oficial. ¿Cómo se llama? Te dice Jorge. ¿Cómo se llama? Loquillo Rodríguez. Loquillo Rodríguez. Loquillo. No sabría. No, está bien. Bueno, Fabián, ¿cuánto más tiene que venir? Te digo la gendarmería argentina. Solamente estos no pasaron hasta ahora. Hasta ahora. Bueno, ¿y vos tenés registro de cuánto pasaron ayer? No, señor, eso maneja migraciones. Migraciones. Gracias, muy amable, Fabián. Disculpa tantas preguntas, gracias. Señor, a las órdenes. Gracias, Fabián Leguizamón. Y esta facción, la de Loquillo Álvarez, la que es oficial, recibe de la barra de Cerro y la de Álvarez, que llegó anoche con la barra de Olimpia. La Olimpia de Bobito. Bebote Álvarez, así. Bueno, que anteriormente era jefe, pero perdió después el liderazgo. Y por eso viene ahora busca recuperar otra vez el liderazgo. Bueno, así es la cosa, con Independiente para el partido de esta noche. Acompaña tus mejores momentos con un gran sabor. Llegó la nueva edición especial del Gran Vino Santa Elena, esencia guaraní, una edición tan paraguaya como lo es reunirse con amigos para disfrutar del partido con un buen vino Santa Elena y un rico asado. Hace 40 años, Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. La mejor nafta, el mejor diésel de Shell tienen un único nombre, Shell V-Power, el único combustible con 5 veces más moléculas antifricción y detergentes que permite restaurar el motor gracias a su tecnología Dynaflex. Así que si buscas lo mejor de Shell, solo tenés que pedir Shell V-Power. Con Asismed puedes elegir el plan que más te conviene, además te brindan cobertura inmediata en prestaciones ambulatorias. Seguinos en redes sociales como AsismedPY o llamanos al 288-7000 Asismed toda la vida. La vida es ahora, ponete Prudence y dale, jugátela, volvete loco, disfruta, experimenta, ponete Prudence y dale, preservativos Prudence, más placer para todos. ¿Cómo te va, María José? Buenas tardes. Buenas tardes, Arturo, ¿cómo estás? Un saludo a tus compañeros y a toda la audiencia. Bueno, contanos, Farmacia Catedral,
lo que tiene. Comenzamos arrancando hoy miércoles, el día de descuentos reales en Farmacia Catedral. Bueno, en realidad mañana es miércoles, Arturo. Perdón, mañana, disculpame, es verdad. La pauta era de 2 a 6 la entrevista. Habla de lo que vos consideres, porque yo me anticipé por los miércoles de descuento. No te preocupes, pero está bien, no es menos importante recordar que mañana es miércoles de descuentos reales en Farmacia Catedral, pero hoy lo que me hace hablar contigo es el lanzamiento de nuestra promoción Madre y Padre, que va por todo el mes de mayo y junio. Esto consiste en los cofres que premian a mamá y papá. Son 5 cofres diferentes: el cofre todoterreno, el cofre de diversión, el cofre relax, el cofre del hogar y el cofre familiar. Estamos hablando que cada uno de los cofres contienen vales de compra de supermercado, vales de compra para la farmacia, vales de compras de combustible, vales de equipamiento vehicular. Todos son vales de compra realmente. Nosotros no le estamos diciendo al cliente: vas a ganar una heladera, vas a ganar un aire, vas a ganar un televisor. No, le damos la opción al cliente de poder elegir en qué va a utilizar el vale de compra del vale de compra de electrodomésticos o muebles del hogar, que incluyen el cofre hogar. Nosotros le decimos al cliente: elegí vos, que vos sos el afortunado, vos sos el ganador. Y bueno, con cada compra de 30.000 guaraníes el cliente participa de esta promoción, y comprando productos de marcas participantes el cliente acumula doble cupón para poder ganar. El sorteo lo realizamos el 31 de mayo, en donde vamos a conocer a los primeros 15 ganadores, y el 30 de junio a los 15 restantes. 30 en total, 30 ganadores, 6 por cada cofre. Son 5 cofres diferentes, como decir: cofre todoterreno, cofre de diversión, cofre relax, cofre familiar, cofre hogar. Por cada compra de 30.000 guaraníes accedes, como está diciendo, un cupón electrónico, y adquiriendo productos de la marca participantes generas, como lo mencionaste, doble cupón, y son 30 afortunados. 6 por cada cofre. Cada cofre tiene 6 ganadores. 3 en mayo y 3 de junio de cada cofre. En total son 30. ¿Y hasta cuándo decía María José? Hasta el 30 de junio. Todas las compras que empezaban a hacerse desde el día de ayer hasta el 30 de junio participan de los sorteos, Artur. Sí, señora, así es. Los cofres que miman a mamá y papá con Catedral. Y aprovechando, mañana los grandes descuentos, María José. Así es, Arturo. Mañana hasta el 50% de descuento en productos seleccionados: cuidado de la salud, vitaminas, suplementos, perfumería, fragancias, bueno, cuidado del bebé también. Mañana en todas nuestras sucursales y también a través del servicio del delivery. Les esperamos a todos. Gracias, María José, muy amable. A vos, Arturo, que estés bien. Gracias, María José Núñez, de la Farmacia Catedral. Independiente, pesada. Sí, dos grupos bastante pesados, los dos. Bastante, sí, 150 un número y el otro 120 en principio. Si bien ahora hay un bus que no pudo pasar. Que fue expulsado del país. De la más o menos 50 personas le menos. Le escribió a Bebote Álvarez y me dejó en visto, dice que Gerardo. Le escribió a Bebote. Sí. Bien su apodo. Bebote, sí. Se está paseando por Paraguay tranquilamente. ¿No tiene prohibición? Sí, claro. Hasta ahora no hizo nada. Si hace algo va a ser ahí va a ser el problema. Y va a entrar a la cancha, cosa que no puede hacer en Argentina porque el tema de la restricción no corre para Paraguay. Y va a entrar, pero si no hace nada, no es que ¿por qué le va a llevar? Mira, si vos le decís, vos sos Bebote, y él te dice: ¿qué haces, loco? Vos estás acá. ¿Y cuál es el problema, loco? Pero vos, ¿y qué yo hice? ¿Yo te hice daño o no? Y después, loco. De hecho, es una práctica. Decirle, pues yo soy Bebote, ¿de qué me acusás? Y no, de nada. Acá en Paraguay nada. No, pues ahora, ¿de qué me acusás? Sí, claro. ¿De qué me acusan? De hecho, ellos lo hacen porque viajan a Copa América, mundiales, sin problema. En Argentina tienen problemas, pero afuera se pasean por el mundo. ¿Cuál es el problema? Que estoy acá, a él de Denis Canilla, está con ustedes, me contaron, jugó en Lanús, te va a decir. Yo lo conozco a Denis Canilla. ¿Y después qué le hace? Y te va a decir: ¿qué hace? ¿Y después? ¿Qué le hace? Se va a la cancha hoy, alienta, y ¿qué hace? ¿Y después? Y está todo ahí la publicidad. Sí, él ya sabe que está bajo control. ¿Y el que viene, ¿cómo se llama que viene? Loquillo. Uno es Bebote y el otro es el Loquillo. Y bueno, listo, ya está. Los mejores amigos siempre encuentran una manera de sacarte una sonrisa, igual que la línea entera de electrodomésticos Tokio, que siempre está ahí para vos cuando más lo necesitas, como la heladera Magna, el lavarropa Cecilia, la cocina Dallas. Electrodomésticos Tokio, con el pacto de confianza Inigeo. Barta, la mejor batería de Europa hasta tu alcance, elegir rendimiento y durabilidad. Garantía de 2 a 18 meses. Encontralas en las mejores casas de acumuladores del mundo. Barta, un gol de media cancha.
Seguimos buscando al ganador del Dodge Charger importado. El cartón número 474432 se ganó esta increíble máquina. Te estamos esperando. Pedí CNT Cheporemoy. Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Proba École, el adhesivo perfecto para calzados deportivos, es muy fácil de usar, seca en 1 minuto. École Oicoité, pedilo en la ferretería o supermercado más cercano o conseguilo al por mayor en Proven S.A. llamando al 0983 45 91 39 en la web proven.com.py. École. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a esa persona especial. Escribinos al 0984 324 633 o ingresa a bemyflores.com. Regala amor, regala Bemay Flores. ¿Buscas un utilitario resistente y económico? ¿Buscas un Tata, el más grande de Asia, de vuelta en Paraguay? Diseñados y fabricados 100% en la India. Por la compra de tu Tata te llevas regalo combustible por 1 año. Representa y distribuye Autologic S.A. Seguinos en Instagram como @tatamotorspy y @autologicpy. Julio Jiménez no tiene nada que ver decirle el embargo, no, es solamente, él es delegado de la Olimpia, la petición que hizo el comisario Gaona con la policía de que el público albergue solamente el local. Sí. Entonces, en Cerro Porteño, ¿quién es el delegado? ¿Ariel Martínez? Y Ariel Martínez, sí. No, mejor no nos da bola. Tenés que hacer un pedido de 3-4 días para que te atienda antes. Y Julio Jiménez sobre el tema. O el propio Sosa Jovellano, presidente de la división, no puede ser, ¿verdad? Sí, ¿O el secretario general? El señor Canonikov. Canonikov. A través de él ingresa la no nota contesta. de la PDF. No, hace rato que tampoco habla Canonikov. Guarda silencio, pero se respeta. Si no quieren hablar, no hay problema. Todo se respeta. No. Es medida de presión que vos le incitas para hablar. Y Julio Jiménez, ¿verdad? Sí, el delegado Olimpia. Y esto es nuevo. Sí. Y va a cambiar el panorama en cuanto al tema de las entradas, por ejemplo, claro. Si es que se acepta finalmente, porque solo entradas para hinchas locales. Está Julio Jiménez. ¿Cómo te va, Julio? Buenas tardes. Buenas tardes, Arturo. Julio, el comisario Gaona en una conferencia daba cuenta que la petición del evento deportivo, de la policía, que para los clásicos puedan ingresar solamente los hinchas de los clubes locales. Hablamos de Olimpia Cerro, Cerro Olimpia, Julio. Así es. Leí sus declaraciones, no condicen con lo que dice el reglamento Conmebol y bueno, habría que tomar una posición institucional por parte del Club Olimpia y yo creo que también por parte de la Policía Nacional, ¿verdad? Si la Policía Nacional no está en condiciones de proteger un cotejo de esa magnitud, entonces estamos hablando de cierta incapacidad institucional en ese sentido, ¿verdad? Por los antecedentes, por lo que pasa, dice el comisario Gaona, Olimpia rechaza. En Copa Libertadores no hay manera, no hay forma, ¿no? Y según el reglamento de Conmebol, no. Ahora, si el Club Olimpia acepta, quizás puede ser otra la historia. Habría que tomar por eso una posición institucional a dicho respecto. No sin antes advertir de que la hinchada de Cerro Porteño ha incurrido en faltas de conocimiento público atacando la sede del Club Olimpia días atrás. Entonces, no puede obviarse también la idea de que se juegue sin público el cotejo en el peor de los casos, ¿verdad? Porque no podríamos ser nosotros sancionados siendo nosotros los atacados en este caso. ¿Qué tipo de denuncia hizo Olimpia sobre ese tema que está mencionando vos? Todavía nada. ¿Por qué? Está en trámite. ¿Y por qué no todavía? Y porque hoy estas declaraciones que salieron al paso, todavía como está todo en un paquete, estamos analizando la decisión institucional en ese sentido. Como abogado, Julio, ¿qué pensás con el tema de la diferencia de esto? Está hablando como delegado, no tiene nada que ver con asesoría jurídica, por el tema del embargo, nada que ver con esto. Vos estás hablando directamente en lo que es puramente deportivo. ¿Sobre qué punto me está sobre esto de la Conmebol, el reglamento, lo que dice? No, la Conmebol dice una cosa, lo que dijo el comisario Gaona es una sugerencia, ¿verdad? Sí, una petición por los desmanes, claro. ¿Verdad? O sea, nos llama la atención de que cuando se dio el primer cotejo, el primer clásico, no dijo absolutamente nada. Resulta ser que ahora el peligro apareció ahora, no, esto es un peligro que siempre está instalado. Entonces, por eso es una cuestión de que hay que definirla institucionalmente por ambos lados, porque la Policía Nacional,
si va a ser coherente, debería tomar la postura con el primer partido, no con el segundo partido que se define en la fase de grupo. Ahora está diciendo justo que Olimpia va de visita. Claro. ¿Y en el campeonato paraguayo, Julio? Y en el campeonato paraguayo, realmente nosotros creo que jugamos esta vuelta de locales, ¿o no? Sí. Y bueno, y ahí habría que ver qué dice la policía, porque yo tengo entendido que se refirió únicamente al partido de Copa. No, a los dos, Julio, a los dos. Y bueno, habría que ver qué decisión institucional se toma. También existe un reglamento que establece que la hinchada visitante debe tener un espacio, como todos sabemos, ¿verdad? Eso no cambió. Son, creo que 3.000 entradas o algo así. Me debería fijar, porque entre el reglamento Conmebol y el reglamento APF me confundo un poco de repente. Uno, y a veces la cantidad que uno le da, si tiene, se ponen de acuerdo, no se ponen de acuerdo. Sí, se ponen de acuerdo, hay una reunión siempre previa entre los gerentes, los departamentos de seguridad, los equipos, la Policía Nacional, y siempre se trabajó coordinadamente, ¿no? Vos lo que decís es que vos ves poco, que considera que no va a correr el pedido usando una expresión tan común. Y yo creo que no debería de correr. ¿Vos que eres público visitante? Yo quiero que se cumpla el reglamento, porque no quiero estar sujeto a ningún tipo de sanción. Pero eso desde el punto de vista estrictamente jurídico, ¿verdad? Y bueno, está bien. Entonces, Julio, queríamos conocer tu opinión. Gracias, Julio, muy amable, gracias. Gran abrazo. Gracias, igual, Julio Jiménez, delegado y asesor jurídico de Olimpia. Guaira Pisos para pisos cerámicos, porcelanato, juego de baño y griferías, accesorios. Estamos en San Lorenzo, Laralto y Camino Luque San Lorenzo, ruta 2, Cavetá, kilómetro 21, ruta 1, kilómetro 17,5 y Loma Putá, ruta 9, kilómetro 2,5. Seguinos en Instagram como Guaira Pisos Sanitarios. En Joseph Barber contamos con un espacio exclusivo para caballeros, para que pases un momento placentero y disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. Aprende inglés en el Instituto Líder de Enseñanza hace 80 años en el CCPA. Te ofrecemos las modalidades presencial y online con clases 100% interactivas en vivo para niños, adolescentes y adultos. Inscripciones abiertas, ingresa a las redes sociales o comunicate al WhatsApp 0971-224-831. Aprende inglés en el CCPA. Atención, Capital Apretampeño anuncia la apertura de su nuevo local en el barrio Santa Catalina sobre Ruta 2, casi Sargento Maidana, ex kilómetro 18, La Apretampeños, cada vez más cerca tuyo, en Peña Seguro, en Peña, en La Plata. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. presenta su nuevo emprendimiento en la ciudad más limpia del mundo, Urbanización Jardines de Aterá, con empedrado, servicios básicos en puerta y posesión inmediata. Para más información, llámanos al 413-7000 al WhatsApp 0982-230-700. Seguinos en redes, La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Los insecticidas Knockout en aerosol te ayudan a combatir el dengue y matar todo tipo de insectos en su presentación normal y base acuosa sin olor, eliminándolos eficaz y rápidamente. Knockout con el sello y garantía de base. Electroban te trae grandes ofertas. Visita nuestras sucursales y disfruta de los mejores precios del país. Llámanos al 519-3000 Electroban, mejorando tu calidad de vida. Llegó Fiesta y está lista para tomar Fiestas, un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar con Fiesta. Olvídate de preparar y empieza a fiestear. En Erimark les rendimos homenaje a mamá creando nuevo término para ella. Ellas son magníficas. Por eso Erimark, hasta el 31 de mayo con tus compras desde 200,000 guaraníes, participa del sorteo de 5 vales para el evento de madridaje en Alma Cocina con Fuego, vales de combustibles por 250,000 guaraníes y kits de productos de la bodega Frutos de los Andes. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Bueno, el tema de ¿qué tal, Pancho? Hola Arturo, saludos a la mesa. Libertad entra hoy disminuido, ¿veo? Y tiene varias bajas. Hoy va a jugar Melgarejo de 9. Melgarejo. Sí. Melgarejo 9. Merlín, Enciso. Melgarejo y Enciso. Sí. Arriba. Martín Silva, Mayada, Viera, Gilberto Flores Viera, Zamudio, Demonio Vareiro, Antonio Vareiro, Ramón Martínez, Ernesto Caballero, Bautista Merlini y Melgarejo. Viene jugando con Y ese Enciso. equipo. Y Enciso. Esa es más o menos su base. Sí. Ahí le faltaría Cardoso. Y el ingreso de Enciso y de Melgarejo ya es un plus agregado, porque antes Todavía en la Copa hacemos una Nacional pregunta. ¿Es porque se tiene que cuidar para el partido contra Olimpia? está priorizando torneo local con su equipo titular. Y si los partidos anteriores jugó así también. Es que
Libertad Es que, siempre pone equipos diferentes, no sabe cuál es el titular. Su equipo alternativo en principio el que está jugando. No se sabe cuál es el titular y el suplente. Alternativo. Sacado Olimpia. Suponte que sea Libertad con Nacional, pero no por ser peyorativo. Sí. Igual iba a poner este equipo. Sí. Cambia sí, mucho. Sí. Yo creo que es porque la próxima semana de vuelta son no 3 partidos seguidos. ¿Cómo forma Libertad? ¿Cómo jugó en La Paz? Sí. Y ahí ya tiene una idea. Y un equipo alternativo priorizó Cerro. Sí. No, pero el problema no es Cerro, el problema es que pone 2 equipos. No, y sí, es pensar en el campeonato, porque la próxima semana hay adelanto de vuelta, son 3 partidos en una semana que va a jugar y es tenerlos frescos a los que son titulares en el torneo local. Así nomás, ¿verdad? Sí, por eso descansa Barbosa, que va a ser titular en el torneo local, Roque, Cristian Riveros, otro que no está, Iván Piris, que suele ser y le va titular bien en con la este sistema, y puntero hasta ahora. Y ¿qué se le puede decir? no por nada, pero hoy juega contra el rival más débil del grupo. ¿Y le va a ganar? No. Vamos a decirle que hay que jugar. ¿Para qué se va a presentar? Pero en teoría, ¿sabe que ya le en la ganó práctica otra cosa. Esto Copa Libertadores. Hoy ya le ganó a Caracas. ¿Para qué se va a presentar a jugar? Pasa que Libertad sí le tiene que ganar. Si no le gana a Caracas se van a suicidar todos. ¿Cómo que no le va a ganar a Caracas? Y él más débil. ¿Cómo que no le va a ganar a Caracas? Dejate. Hay que jugar el partido, pero digo, en la lógica. Y voy a empezar con eso. Rival no juega, no tiene los méritos, no tiene últimamente me da miedo los últimos resultados que se dieron. Realmente hay que. Pero tiene lo suyo. Del medio para arriba tiene el nigeriano es bueno. Samson, el 9 o 6, el 10. O 6. Los dos son buenos, los dos. El 9 y el 10. Libertad hoy pierde con Caracas. Se suicidan todos. Igual está bien parado. No, pues se van a suicidar todos. Va a ser un crimen que haya perdido con Caracas. Si vamos con localía, yo creo que hoy le puede ganar Caracas a Libertad. Después de lo que vi aquí le puede Caracas ganar. No, que no puede. Hubo un momento donde sufrió. No debería perder. No debería. Jugando en su casa, teniendo la jerarquía que tiene el plantel. No, de la jerarquía, es pero muchos no se del fueron. grupo. Le faltan muchos jugadores. El otro es el último. Rivero, debería de. Ahora, hay que jugar el partido. Un penal a los 2 minutos para Caracas y te desacomoda todo el partido. Es fútbol. El técnico Garnero, no le falta a nadie. Él no quiere. Él no lleva. Entonces no, es que no le falta. No es que es como Cerro que no juega Sergio Díaz, lo que pasó con Morales, Alan Benítez que está para jugar mañana. Estamos hablando que Odell en Olimpia, no, él no quiere Garnero. Por eso pone esto. Sí, exactamente. Eso es. ¿Y cómo le sobra? Ya Libertad le ganó a Caracas según Víctor y según Pancho. Tiene que ganar. Le tiene que ganar. Para mí va a ser parejo, ¿no? Igual, numéricamente mirando, el empate no sería tan dramático porque mantendría buen resultado. Perder sí sería ahí sí, malo porque para Naense si gana lo igualaría en la tabla. Yo creo que da para sumar el partido. Para mí tiene que ganar. Yo le digo, anoten a Quinyola, delantero. Samson a Quinyola. Es bueno el delantero. 9, bastante bueno, 22 años. Nigeriano, sí. Y bueno, entonces así de Libertad. No está enciso, niño. No, ya está enciso, también le agrejo. No, tiene también lo suyo. Sí, claro que tiene Libertad del medio para arriba, pero tiene también Caracas. ¿Y público me lleva a Caracas público? Y es uno de los más populares, Táchira y Caracas, pero habría que ver el interés allá hoy en la actualidad en cuanto a copas. Si arrastra o no. Caracas sigue vivo, eso hay que decir, o sea, no está eliminado. Si hoy gana, se posiciona como para pelear el segundo lugar. Si y Caracas tiene 2 hasta ahora, si gana llega a 5 y tiene que esperar lo que a esa hora. Libertad 7. Queda 2 de Libertad si gana. Sí, gana. ¿Y Libertad con quién juega después? Y Libertad después tiene que jugar todavía contra Paranaense afuera y contra Die Strongets acá, en la última fecha. Acordate que acá cuando estaba era un partido que termina 2-1 pidiendo ahora Libertad. ¿Contra quién era? Que casi empata 2-2. Copa Sudamericana. El año pasado contra Universidad Católica de Quito recuerdo que estuvo a un gol de eliminarlo. Sí. Ese fue. Y después vino Junior de Barranquilla y lo mismo. Ganó allá Libertad afuera y acá perdió 1-0. Y si le hacía un gol más Junior lo eliminaba. Un gol a Junior, ese partido que dice Dito. Acá vino y perdió 1-0 de ganó 4-3 allá y por goles de visitante porque todavía valía. Para Pancho no tiene lo que presentarse Caracas a jugar. Tiene que cuidar su campeonato. Porque dan hecho que Libertad y le va a ganar. Oiga, ¿y vos, niño? Parejo, tengo que ver el partido. No. Yo parejo. Para mí es parejo. Debería ganar Libertad. No, ese debería ni una presión de decir. Tiene que ganar Libertad. Si no gana, tiene más para ganar.
Y si no gana el empate no es dramático. El empate ahí lo deja primero. Ustedes se tienen que ganar, dice Pancho. Pero si pierde, si pierde, sí debería de preocuparse, porque con ese plantel que tiene en comparación a Caracas, que trae jugadores de la segunda de Nigeria, estamos complicados. Así es la vida. ¿Qué pasa con el nigeriano? No, y Caracas trajo, y Deportivo Táchira también trajeron jugadores de la segunda. El otro es de Ghana. El otro Bonsu Osei es bueno. Ghana, el otro de Nigeria. Bonsu Osei es un ganés. La puta que partido 18-15. 18-15. Bueno. Carga Supra 95 aditivada, el verdadero combustible con los 95 octanos que tu vehículo necesita, potencia que te mueve. Copetrol, vamos. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, Zapotlán, Paracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo, supercarretera camino a Hernandarias, a 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Indalco SRL. Convertite en el profesional que querés ser en UXA. Contás con las carreras de rama Ingeniería, Empresariales, Humanidades y Tecnicatura Superior en Construcción Naval. Seguinos en Instagram y Facebook. UXA, el futuro está en tus manos. Llegó la promo Giga a Stock. Ahora Supermercados Stock y Stock Express te regalan 1 giga para tu línea personal. Todos los miércoles, por cada 50.000 guaraníes de compra, accedes a un cupón digital que podés canjearlo en stock.com.py/giga y te regalamos 1 giga para lo que quieras en todos los locales de Supermercados Stock y Stock Express. Bueno, el tema de Independiente que acapara la atención hasta ahora. Sí, ¿No querés llamarnos a Gerardo a preguntarle un poco cómo está el tema para actualizarlo con relación? ¿Cuánto fue expulsado? ¿Un ómnibus con cuántas personas? Más o menos 40 a 50 y un vehículo que tenía 5 personas. Vehículo particular. Tenía droga y el bus tenía armas. Por eso los mandaron de vuelta a Argentina. Y la gendarmería está avisando acá lo que está pasando. Sí. Y como dicen ellos al final el tema, con la hora de diferencia. Uno sale primero, otro sale después. Entre Bebote y... Bebote y Loquillo. Loquillo es el jefe de la barra oficial hoy día, que tiene el apoyo de la plaza de Cerro, y Bebote tiene el apoyo de la barra de Filártiga, Olimpia. ¿Y quién es la plaza de Cerro para llamarle? Somos nosotros, somos presidentes. ¿Y Olimpia Filártiga un día hablamos con él? Sí, él es el que está con Bebote. ¿Quién está con Bebote? Filártiga. ¿Y quién está con Loquillo? ¿Con quién está? Con la plaza de Cerro. En Toyotoshi, nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestro taller de Asunción los días sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi o en la web toyotoshi.com.py. Talleres Toyotoshi, organizando una mejor atención porque usted se lo merece. ¿Cómo te va, doctor Rubén Ditore? ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? ¿Cómo andamos? ¿Qué hora tenemos en Venezuela, doctor? Tenemos la misma hora que en Paraguay. Caracas. Sí, Caracas. ¿La temperatura, doctor Vittorio, temperatura? No, agradable, súper agradable, 20 grados. ¿Y a qué hora salen para el estadio? ¿El hotel donde están queda lejos el Estadio Olímpico de Caracas? No, estamos a 15, 20 minutos. ¿Es el estadio más tradicional de Venezuela? Así es, ahí estaremos. Ahí está. ¿Cómo están los muchachos? ¿Bien? ¿A qué hora almuerzan? Bien, ya almorzaron todo, ahora estábamos almorzando nosotros y ya se fueron ellos a descansar a sus habitaciones y bueno, después estaremos esperando la charla técnica y ya nos vamos al estadio. ¿Cómo la prensa venezolana visitan? Ustedes dijeron antes de salir que iban a brindar declaraciones de todas maneras, pero no lo hacen. No, acá no hay nadie. No hay nadie, pero si hubiera tampoco hablaban, ¿saben los dirigentes? No, solo nosotros, los jugadores no. ¿Por qué eso, doctor Víctor, en el cuerpo técnico? ¿Por qué a la salida no quieren hablar? El técnico quiere eso y nos pidió, los jugadores tampoco no querían hablar y bueno, entonces decidimos que se concentren nada más en el tema del partido y bueno, ya. ¿Qué opinás de la decisión de Garnero de dejarlo a Rivero, Roque, Tacuara, Tito Villalba, Bocanera, entre otros, Barbosa? Sí, 8 jugadores no vinieron, que están normalmente jugando allá, ¿verdad? Lo que pasa es que algunos estaban con cuadros gripales, ¿verdad? Que se estaban recuperando, que ya no, ni siquiera fueron nada más los 15, ¿verdad? Porque lo dejamos descansar para que se recuperen bien. Y otros tenían muchos minutos de partido, y el técnico quería que descansen un poco. Y bueno, entonces ellos decidieron hacer un mix de jugadores y 8 se quedaron,
a terminar su recuperación, a los que estaban con gripe está mejor, y porque dice que no tenemos, es muy apretado el calendario, no nos da tiempo. Nosotros estaríamos llegando mañana, a mitad de la mañana, a las 10, algo así, y ya jugamos el sábado de vuelta con Olimpia. Y bueno, tuvimos que venir de Mallorquín, llegamos a las 2 de la mañana el domingo, y a las 10 de la mañana el lunes estábamos saliendo otra vez para acá. Es complicado. y bueno, pero todo el resto bien, ¿no? La delegación bien. No, bien, perfecto. Los que estamos acá estamos todos bien. Bien, ya recuperados. Hablando con los jugadores, descansaron bien. Nos acostamos temprano anoche, entonces se dio la oportunidad de poder descansar, ¿verdad? El viaje sí también es un viaje largo, 6 horas. Y pues también, estamos bien y esperanzados, no sé cómo el papel de esta noche y quiero llevar los 3 puntos que nos permita ya estar muy cerca de la clasificación y si nos da una ayuda paranaense, clasificar ya. Ajá. Dispuesto a ganar el partido, decía Víctor Villalba y Pancho López, tiene que ganar Libertad. Compie no va a ganar, así se expresaban. Denis Caniza y el niño Jorge dijo puede estar parejo, pero según Víctor Villalba y Pancho Compie no va a ganar Libertad, doctor. Así se manifestaron. Y no, yo estoy de acuerdo con todos los partidos hay que jugarlo. Hay que jugarlo, hay que ganarlo y no es fácil. No hay partido fácil. Y entonces hay que plantearlo más. Yo sé que ellos van a salir a jugar a muerte. No les queda otra. Tiene un buen equipo. En Asunción no complicó. Juegan de local, tiene su gente. Están más descansados. O sea, tiene muchas ventajas que nos van a complicar. Pero no por eso nosotros no vamos a hacer lo nuestro. Confiamos plenamente en los jugadores del plantel que vino. Hay muchos jóvenes que vinieron. Y ojalá, si les toca la oportunidad de jugar, que lo hagan como ellos saben, ¿verdad? Y después hablamos del partido el sábado, deseando lo mejor para la Libertad esta noche. Gracias, doctor Rubén Ditore, muy amable. Hasta luego, Arturo. Gracias, presidente de Libertad. Gracias. Vuelve Bristol, la promo más grande del país. Regala mamá 1.000 millones en premios. Todos los viernes sorteamos. Tu compra salió gratis y además por cada compra tenés una cuota de regalo. Y como si fuera poco, en el sorteo final regalamos una increíble Toyota Rush 0 km 2022. Ingresa a bristol.com.py o nuestras redes sociales. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Resfrío o congestión nasal, Mentovic Ungüento descongestiona, despeja y alivia las vías respiratorias, quemaduras leves y picaduras de insectos. Mentovic Ungüento alivia y mejora, es un producto de Laboratorio Sindufar a partir de ahora. Encontrá Mentovic Ungüento en todos los Super 6 y Super Stock. Mili Empeño, vente arreglos de huellas, oro y plata, empeño mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mili Empeño. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Mega descuentos en Punto Farma. Este jueves y viernes tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados. Te esperamos en cualquiera de nuestros 435 puntos en todo el país o realiza tus compras en la web, en la app o llamando al delivery 61 61 000 en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. El tema de que decía el comisario Gaona, 1 detrás de 8. Sí, manifestaba su precaución por el tema de Peñarol, porque la gente de Independiente es muy amiga de la barra de Nacional de Uruguay. Y ahí está el problema que puede darse cuando los Independientes salgan y los de Peñarol estén viniendo a... Se pueden chocar ahí. Sí, porque van a tener que pasar probablemente por la misma frontera para entrar a Paraguay. Y la gente de Cerro que fue hasta Santa Fe llegando. Pero Cerro no se mantiene En más. principio no tiene problema con ninguna, Cerro. No digo, pero se pueden llegar. Lo que está diciendo es la alianza de la rivalidad Peñarol Nacional. Y usando la alianza, si querés, no sé, entre ellos. Por eso es lo que puede generar. Vos le estás dando una manica a este y son nuestros rivales. Terrible. No es joven, Independiente con Nacional. Amigas. ¿Sabías que cada año se pierden miles de litros de cerveza en los bigotes? Entonces, ¿qué hizo Pilsen Extra con los mejores barberos del mundo? El bigote Pilsen Extra. Un bigote milimétricamente diseñado para salvar la cerveza con espuma más cremosa y refrescante. Solicítalos en las mejores barberías del país y disfruta de una Pilsen Extra en bares asociados.
Lo mejor está por pasar. Carreras técnicas de rápida salida laboral con 2 años de duración. Vive tu carrera en la Universidad de La Paz. Más info al 0986-870-018. Visítanos en Juan Martinich, casi Monseñor Rodríguez, kilómetro 5,5, Ciudad del Este. Somos La Paz. Vive tu carrera. Azor y Fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye representa Frutos de los Andes. Gana al dolor con Etidol, estamos todo el día contra reloj. Estudiar, trabajar, apenas le ganamos al día cuando de repente aparece un dolor aquí, una puntada allá y entonces nos paralizamos y sentimos que ya perdimos. Con Etidol 400, gana al dolor y sigue haciendo todo lo que querés. Etidol 400, el ibuprofeno de los paraguayos. Participa del tradicional concurso de cuentos de Comisipar. Es abierta a todas las personas interesadas en las categorías adolescentes y adultos. Descarga bases y condiciones en comisipar.coop.py. Comisipar, 50 años liderando e innovando. En el Ahorrazo encontrás todo lo que buscas. Toalla para baño Tokio 70 por 140 centímetros, 29.500 guaraníes. Pantuflas de diferentes diseños y tamaños desde 22.000 guaraníes. En el Ahorrazo encontrás precios mayoristas y gran variedad. ¿Cómo niño la alianza? Hace poquito para Peñarol, creo que estaban 3 o 4 de Guaraní, de la barra de Guaraní también con la barra de Peñarol. Y para el partido DIM, que jugó hace poco también aquí, Copa Contra Internacional Guaireña. contra Guaireña, había 3 o 4 con camiseta de Cerro también, barra de Cerro, que apoyaron al DIM. Normalmente hay alianzas con barras extranjeras. Llegó a recuperar la Hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Seguinos en redes sociales como @recuperalpy. Recupera la Hombre de venta libre en farmacias, calidad Fapasa. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubre la diferencia. El Sol Seguros. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina El Quillala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. La intimidad y la exploración son inherentes a todos los cuerpos. Es un derecho y una oportunidad de descubrimiento constante. Desde Control alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control Love Your ama como vos. Para cada problema, Zika tiene la solución. Impermeabiliza, sella, repara, protege y renova. Tu casa con Zika queda bien. Encontrar los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entrate más en la fanpage @Zika Paraguay Inatec. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Sevillana 1751 Casico Villeco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. Mi Idea, tu mejor idea, la marca número 1 a nivel mundial. ¿Buscas sentirte en casa? Mi Idea. ¿Buscas eficiencia, tecnología y calidad? Mi Idea. Los electrodomésticos Mi Idea te acompañan día a día, haciendo tu vida más fácil. Sentite en casa, sentite Mi Idea. Simplemente tu mejor idea. Representa y distribuye Britam S.A. Alan Benítez no viaja. Alan Benítez quedó fuera por un problema en el aductor. Decía Francisco Arce el otro día que en el primer estudio no le había salido nada, pero que estaba pendiente a otro resultado. Finalmente no está en condiciones como para este partido. Alan Benítez quedó fuera. En contrapartida recupera Cerro a Robert Piris da Mota, y me parece que tiene chances de ser titular al no estar Carrascal, que recordemos está suspendido para este partido. Pero tenemos que hablar con un colega uruguayo referente a Peñarol. Lo último necesitamos Peñarol para el partido de mañana. Necesitamos lo último de Peñarol. Cubiertas y cámaras para moto Kenda, la más vendida por su calidad y rendimiento en las rutas, empedrados y arena. Con su diseño K6309 te acompañan todos los terrenos. Agenda todos los beneficios que te trae Visión Banco para la reina de la casa, y todo pagando con tu tarjeta de Visión Banco para que puedas conectarte al amor de mamá y mimarla en su día. Solicita tu tarjeta al 414-3050 o ingresa a visionbanco.com/beneficios tarjetas. Visión Banco, más digitales, más humanos. Seguro que le conviene, Seguros Chaco. Mariscal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene, Seguros Chaco. Ahora tu fiesta rinde más. Fortín más Frutica presentan Guayacoco. Toda la fiesta en un solo pack que te rinde 10 cócteles a solo 26.000 guaraníes. Conseguí ya tu pack de Guayacoco en tu punto favorito y que comience la fiesta. Fortín combina con todo y Frutica le da más sabor. Bueno, ¿llegó con atraso? Llegó con atraso. Tenía que salir a las 3 de la mañana, pero un imprevisto poco usual. ¿Qué pasó? El avión que debía trasladar a Peñarol, a Asunción, no llegó a tiempo al Aeropuerto Internacional de Carrasco, y eso hizo que los futbolistas tuvieran que retrasar. Sí, ya llegaron esta mañana. Están, no están en el hotel de la Comebol, están en el hotel en Dambaré. No están en Morgón, están en el chat. Así es. Ahí está. ¿Cómo te va, Miguel? ¿Cómo estás, Arturo?
Buen día a todos, buen día a toda la audiencia y a todo el equipo de Monumental. Vos no entras a la cancha, no te preocupes, no entras. Es cierto, y no entras a la cancha. Hablar, motivás, te duele, sentís, y así es la vida. Y así es la vida. Sí. Ellos tienen, como yo les digo, ustedes tienen una gran bendición, todos son los bendecidos. Y tienen una oportunidad única en la vida, poder estar en estos momentos que mucha gente en su vida quisiera tener ese tipo de experiencia y ustedes lo tienen. Aprovechen ustedes, que sean conscientes de lo que están viviendo y del momento que pueden. Y ustedes tienen todas las cualidades y todo para sacar adelante nuestro equipo, porque tenemos con que ustedes son un plantel único. Tienen las cualidades técnicas, deportivas, experiencia, juventud, la combinación perfecta para hacer un plantel muy competitivo. Bueno, en el orden del discurso, Miguel está fantástico, apoyá, le motivás, sos un motivador. En la cancha es otra cosa, y te digo más, no lo tome como presión de deseo, porque nos conocemos. Olimpia que juega el partido de su vida de mañana, no tiene vuelta, y vos tenés que estar justamente mentalizado en esto. Se puede dar un resultado adverso, se puede dar. El rival juega, Peñarol tiene su historia. ¿Eso no te metes en la cabeza, Miguel? No, yo no me meto en la cabeza de lo que es mi rival, ni mi competencia, nunca. Yo trato de meter en la cabeza lo que es el potencial y la capacidad que tienen los jugadores. La capacidad que tiene el plantel, la confianza que tengo en ellos, las luchas que ya hemos vivido. ¿Hace cuándo venimos peleando? ¿Cuántas batallas ya hemos vivido juntos? ¿A cuántos gigantes ya hemos tumbado en América? Y bueno, de Olimpia y el partido contra Peñarol, díganme, yo vi un partido donde, si fuese un partido donde nos pasaban por encima, dominantes, que nos veíamos la pelota y nos pasaban por encima, yo puedo entender, pero yo salí muy frustrado, y esa es mi mayor frustración. Cuando uno ve que tenés todo, tenés todas las posibilidades, tenés todas las cualidades, tenés todo para triunfar y no estamos aprovechando y no nos entran los goles y no se dan las cosas como uno quisiera. Ahí es donde uno siente la frustración más grande. Porque si fuese al revés no me frustraría tanto, pero cuando vos tenés todo, tenés todo y no metés los goles y no haces, entonces ahí entra donde entra así la frustración. Ahí es donde nos entra esa impotencia, pero que tenemos que dar la vuelta y vamos a dar la vuelta. Mañana van a salir las cosas. Vamos a tener un equipo muy agresivo. Claro, la intención es buena, el rival juega, Miguel Cardona. Está bien lo que va a hacer motivar. ¿Vos te acordás de Bilardo lo que hacía? Bilardo le mostraba y hablaba del rival y pasaba horas hablando del rival. Son políticas con relación a esto de cómo juega el rival. Y lo que yo no estoy diciendo que vos no pongas toda la confianza en tu plantel, pero por eso que te duele, pues, Miguel, a vos. Por eso que te duele, Miguel Cardona. Porque hablas en función de lo que puede ser, y si no sale, te lastima el alma. Y vos decís, ¿cómo que no salió? Y no salió, Miguel. Y sí, ¿qué te puedo decir? A veces no nos sale y eso nos da rabia, pero yo sé que podemos. Y yo sé que vamos a luchar y yo confío en que mañana vamos a dar todo en la cancha desde el minuto 1, que tenemos con qué, porque es como yo le dije, cuando vos tenés, por ejemplo, ¿qué te frustra vos? Cuando vos querés algo y no tenés la posibilidad, bueno, ahí ¿qué puedo hacer? Pero cuando vos tenés todo, tenés para lograrlo y no te salen las cosas por diferentes factores, ahí es donde está nuestra frustración. Pero que tenemos, ¿y qué te enseña la vida, Arturo, a esta altura de nuestra vida? ¿Qué te enseña? Que tenés que seguir luchando por lo que crees, por lo que considerás, y que si seguís luchando y seguís haciendo todo lo que podés, ya se van a dar las cosas. Nuestro plantel tiene con qué. Yo no estoy diciendo que no lo tenga, Miguel. Una historia desde febrero. Sí. En febrero arrancó esta lucha, Arturo. Febrero, cuando nos daban por muertos, mejor dicho, el año pasado contra Nacional, que teníamos que ganarle en su cancha para poder clasificar a la pre-fase Libertadores. Y hemos hecho, y hemos logrado, y después nos vino Atlético Nacional, después nos tocó Fluminense con un presupuesto de $120 millones, después nos tocó ahora una fase dura también
contra nuestro tradicional rival, contra Peñarol, contra Colón, pero bueno, eso es lo que nos va a hacer fuerte. Si conseguimos y continuamos en esta batalla y haciendo, vamos a ser cada vez más fuertes. Las dificultades o te debilitan o te fortalecen, nos van a fortalecer. Acuérdense lo que hoy le digo, Olimpia va a luchar, Olimpia es peligroso y Olimpia le gusta nunca lo fácil. Olimpia está en el minuto final para clasificar. Siempre, pues, en la historia de la Olimpia, eso está metido en nuestra estructura, en nuestro ADN, sufrir para ganar. Y mañana vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer para demostrar que el Olimpia está preparado para estos partidos, que son estos los partidos que le alimentan al Olimpia y al olimpista. ¿Qué hace? Una pregunta. Ale Silva, ¿juega Miguel? Hoy voy a estar a las 5 de la tarde con el preparador, con nuestro Julio César y con todo el equipo, donde tengo entendido que Ale no entra de entrada, que tenemos una disposición táctica ya definida. No puedo dar los nombres porque no quiero que escuchen mis rivales tampoco, pero ya sé cómo está armado y sé de que pero Ale, ya te lo dije, es un jugador que en momentos críticos puede dar una mano importante. Quizás muchas cosas no le están saliendo y como quisiéramos todos que le salga, pero bueno, esperemos que esto vaya cambiando y que se den las cosas. No aparece Ale Silva a la derecha, no está, pero va a estar en el banco, ahí la expectativa. Espero que sí. O no va a estar luego hoy disponible. Vamos a equivocarnos menos, Miguel. Como presidente del club, yo te pregunto, Miguel Carona, como presidente del club Olimpia, Miguel, no está considerado, Allen tampoco va a estar en la banca. Te soy muy sincero, yo sería un atrevido si digo que en la banca no va a estar. Bueno, eso no sé, hoy voy a saber a las 5 de la tarde. Yo sé cómo va a ser el equipo titular. Estuve ayer hablando con Julio, tengo todas las conformaciones, pero espero, yo creo, no sé, voy a hablar hoy con Julio, te estoy diciendo, yo creo que sería intrometerme también en la conformación ya del equipo de los suplentes, pero hasta donde tengo entendido, ya te digo, Ale le tengo mucha confianza de que va a darnos sorpresa y va a darnos alegría en los momentos clave. Bueno, pero hoy no está para arrancar. Hasta donde ayer hablé con Julio, viste que esto cambia también, Arturo, de repente ve, selecciona a alguien en el entrenamiento, cualquier cosa ocurre en el fútbol, pero no es mágico, no es matemático. Te preguntaba de porque repente hay predisposición, hay gente que yo leo, porque Ale, que a ver cómo siente. Ale, ¿vos llegaste mano a mano con Ale Silva a hablar con él? En estos días no. En estos días no, siempre en enero, en febrero teníamos hablando, pero en estos días no. Yo normalmente hablo con los jugadores, con todos, no me cuesta hablar con uno, siempre estoy hablando antes de cada partido, tal cosa, hablo en la cancha, antes de entrar en el entrenamiento, pero mano a mano es muy difícil hablar así. Bueno, algo que está más puntual o en algún problema puntual que ellos tengan. ¿Y Deli González cómo está? ¿Está bajo cuidado? Bajo cuidado, se le hicieron los estudios, no apareció en los tobillos, nada, pero él sí, creo que está ahí con un pequeño temita, porque yo creo que va a llegar bien Derlis. Es un jugador espectacular, diferente, y va a llegar bien Derlis. Y bueno, mañana el partido tiene que poner todo Olimpia, porque no tiene otra. Mañana tenemos que dar todo el máximo esfuerzo y salir a hacer todo lo que tengamos que hacer. Luchar hasta el minuto 1 hasta el minuto final. No nos queda otra. Estos son los partidos. Pero vos tenés, Miguel, tenés que mostrar todo. Vos tenés las dos caras. Así como te vas con la fusividad, de la esperanza, de la expresión de deseo. Si las cosas no salen, entras en un bajón que hace insoportable. Más que un bajón, a veces te da una rabia, una impotencia tremenda. Entonces, cuando estoy en esos momentos, prefiero no hablar. Otras veces no hablo en los medios. No, ya ves, pero el silencio es importante. El silencio es un mensaje. El silencio no deja de ser importante, Arturo. No, yo no estoy diciendo que no, pero te repito, esto tiene tan cruel el fútbol que cuando vos querés no es, cuando no es. Así nomás el fútbol, Miguel, el fútbol. Y Peñarol viene también con el enorme deseo de llevarse los puntos. Así es la historia. Así es la historia, así es la vida, así es el fútbol. El fútbol es cruel, el fútbol, como vos decís. Pero nosotros tenemos que salir a hacer pesar nuestra localidad y hacer todo lo que podamos hacer y tengamos que hacer. Porque tenemos con qué hacer daño. Tenemos un plantel que tiene un volumen de fútbol y un volumen de juego importante. Contra Guaireña, ¿sabes cuántas oportunidades de goles tuvimos, Arturo? Sí.
14. Sí. Metimos 1. Ojalá que ahora se den, que esto que podamos ir metiendo las oportunidades de gol que tenemos, porque creamos muchísimas goles. Y esta es la línea política que nos gusta, donde nosotros somos protagonistas, donde controlamos, donde hacemos todo lo que tenemos que hacer. Y bueno, esperemos que los goles se den. Y con relación a la afluencia de público, ¿cómo ve? ¿Hablaste con Marte Melgarejo? ¿Cómo está el tema? No tengo el último reporte, hoy no pude hablar todavía, hoy no pude, estuve con tema administrativo, ordenando, pagando a mis jugadores para que ellos estén al día, que tengan el regla, que hoy es el tema de mayo, este es el 6º mes desde que entré, de que mis jugadores cobran en el día, ni un día atraso, 0, Olimpia se pone al día y cumple, como tiene que ser, porque esto de ellos viven y bueno, nosotros tenemos que cumplir. Ahora cobraron en el mes de abril. Así mismo. Y vos cuando hablas con ellos le decís, muchachos, si Olimpia avanza, va a dar un dinero de la Conmebol para segunda vuelta, el objetivo es pelear, y ya hay el tema de distribución, cuando vaya avanzando, todo acordado con el plantel y cuerpo técnico. Desde que antes de empezar el torneo, cuando estamos en la fase 1, ya cerramos todos los premios, cómo van a ser para cada una de las etapas, con un porcentaje que va creciendo a medida que van subiendo en cada una de las etapas. Está todo acordado, eso, los torneos, los premios locales, todo está acordado. O sea, el Olimpia es muy claro y muy transparente en sus manejos de todo eso. Viene un paquete, ahora, y viene Libertad. Esto es un paquete. Y bueno, te acordás, Arturo, cuando ya era el paquete Fluminense, Cerro Fluminense, Sí, que también. ya pasamos. Sí, me acuerdo. Olimpia viene de un paquete tras otro paquete, no sé, yo leí ahí la declaración de Dani Garnero, no sé si leí, me dijo que es una barbaridad que te esté jugando cada 3 días, que dónde se dio esto, que no sé, esto por lo menos me llegó en los medios de prensa, en las redes, leí eso, me imagino que, bueno, ellos están sintiendo lo que nosotros venimos sintiendo hace 2 meses. Y cuidado que tiene Libertad plantel, Y sí. Y nosotros no, nosotros no podemos, o sea, nosotros tenemos un plantel espectacular, pues no podemos contratar a nadie. Nosotros, nuestros refuerzos, nuestros jugadores son nuestra reserva del año pasado. Ese es nuestro plantel que estamos hoy fortaleciendo, ese plantel que se está forzando y armando un plantel serio y competitivo, y están creciendo y madurando en tiempo récord. Está bien. Ese es el Olimpia. Bueno, ahora va las confesiones de Miguel Cardona, Primer gol de Colón, Arco Norte. Olvídate vos que después la jugada ya estaba viciada. Dijiste vos, ¿qué hay, huevo? ¿Con cuál? El primer gol, el Arco Norte. Vos estás viendo el partido, Miguel, ahí. Y ¡pum! Hace Colón y la anulan. Vos dijiste, trágame tierra, dijiste ahí vos. No dije nada, trágame tierra, voy a decir, vamos a meterle. No dije nada, vamos a meterle, y vamos a meter otros más, y bueno, para mí, en ese momento, no fue gol. Bueno, y en el segundo, bueno, vos dijiste la misma cosa. La misma cosa, yo dije, cuando nos ocurren este tipo de cosas es porque realmente tenemos también, después del día anterior, para mí tampoco no fue gol, cuando significa que Olimpia está con suerte, y que Olimpia con suerte es peligroso. Y bueno, Miguel, vos, pero habrás sentido tú, como vos viví el fútbol, tu palpitación, ¡pum! El segundo, y que el primero anularon, y anula al árbitro, por indicación del asistente, y vos dejás escapar una sonrisa, te abrazás y decís aleluya. Dije, vamos a meter uno, y bueno, no pudimos meter, pensar, vamos a meter, porque así el fútbol, cuando uno hace y no mete y no se da la cosa, entonces el otro te mete el gol. Bueno, ¿Y qué significa esto? Que Olimpia está en el camino, y que Olimpia tiene con la estrella que siempre tiene, y que Olimpia va a dar mucho que hablar todavía en esta Libertadores. Lo digo hoy, ¿qué fecha hoy, Arturo? ¿Y hoy qué? 3 de mayo. 3 de mayo. Acuérdense lo que grabás, como vos siempre grabás. Sí. Grabás y después decís, 3 de mayo, Olimpia va a dar mucho que hablar, va a seguir peleando mucho en esta Libertadores. Acordate, pues, más, bueno, te dije, es cierto, lo dije. 3 de mayo, esperemos el 26 de mayo y a ver qué me vas a mostrar. Cuando el último partido es el 25 de mayo, el 26 decime lo que hoy dije. Bueno, y contra Cerro cierran. Contra Cerro el 25, y bueno, y por eso el 26 decime después lo que hoy te estoy diciendo. Olimpia va a dar mucho que hablar en esta Libertadores.
Y bueno, y mañana el partido, Miguel, para que yo pueda hacerte recordar lo que dijiste. Uno de nuestros partidos. Pero tiene que ganar mañana. Cada partido hace una batalla. Y Olimpia siempre tiene que ganar. Olimpia rinde examen final en cada partido. No es que yo me puedo concentrar, fíjate, no, esto no, contra los torneos locales, contra Guairén, no, Olimpia rinde examen final cada fin de semana. Nosotros más rendimos examen final cada 3 días, hace 3 meses, cada 3 días, hace 3 meses, y rendimos con un desgaste. Pero eso a la larga, esto nos va a dar mucha fuerza, mucha diversión, porque vamos a terminar conformando un equipo duro, porque las batallas y las luchas se fortalecen. Vamos a tener un equipo cada vez más duro y más competitivo. Pero va a tener que... Las deudas que siguen ahí, no hay caso, no hay manera de saldar esto de la FIFA. La deuda y los embargos, no solamente deuda, son embargos. Contanos lo último. Uno tras otro viendo cómo pagar, y bueno, nos caen embargo en forma permanente. ¿El último cuál es, Miguel? Un daño terrible. ¿El último cuál es? Ahora uno me vino hace 2 días de un representante de comisión de algún jugador también, y no tengo en este momento el nombre. No solamente tenemos el tema el representante Polente, después vino de otros jugadores que se me acuerdo. ¿Y qué te vino? ¿Cuánto Olimpia le debe? Creo que en el orden de $70,000, una cosa así. ¿Es paraguayo, es? Sí, no me acuerdo, te soy muy sincero, Arturo. Pero me acaban de decir mi jefe administrativo, le digo, bueno, que entre ahí en el tema del embargo, vamos a actuar inteligentemente y vamos a precautelar nuestros fondos. ¿Y también viene para embargar? También con un embargo preventivo, y no. Bueno, de aquí... Un embargo preventivo. Bueno, pero vamos a luchar, Olimpia, eso, así como le digo mejores. Ustedes están luchando, créanme que nosotros estamos luchando por ustedes, créanme que estamos haciendo un esfuerzo por precautelares, créanme para que ustedes puedan cobrar. Y así como nosotros damos el 100% y más, ustedes den más del 100% también en la cancha. Y esto le va a hacer al Olimpia grande, al Olimpia que queremos. Un Olimpia luchador, donde nosotros vamos a luchar por ustedes, luchen por nosotros en la cancha ustedes. Hagan lo que nosotros hacemos para protegerla a ustedes. Y fíjense cómo cumplimos, hoy están cobrando. Y bueno, y de aquí al a mañana, ¿qué haces? ¿Cómo es la hoja de ruta? ¿Vos te vas ahí con ellos, almorzar, cenar, postreando? ¿Qué haces? Hoy voy a estar con ellos. Hoy a las 5 vamos a estar con ellos para definir las últimas disposiciones tácticas, y mañana, para que vos conozcas jugadores que ya entran en una concentración. Nosotros jugamos el domingo. El lunes a las 9 de la mañana fue la práctica. Fueron a almorzar a sus casas. 10 de los más jóvenes ya el lunes volvieron a la concentración. Desde ese día ya están concentrados. Los mayores que son casados, desde hoy a la 1 ya están concentrados también para el partido de mañana. O sea, hay jugadores que están con 2 días que ya venían de una concentración permanente, porque también aquí ya se concentró el sábado para el domingo. O sea, hay jugadores que van a estar 4 o 5 días concentrados. Y con el licenciado... Mañana voy a estar con ellos, y vamos a venir en el ómnibus juntos, y vamos a estar hablando, y vamos a empujar entre todos juntos el carro. ¿Y vos cantás en el ómnibus cuando venís, Miguel? Si ganamos, sí rompemos todo el techo, todo, y si no, mientras nos vamos callados. Pero, golpeamos. ¿cuál es tu cántico de guerra, Miguel? De todo, hay de todo. Ellos ponen su música, nos vamos con un grito de guerra, en el vestuario hay gritos de guerra, todo hay gritos de guerra, sí. Pero vos tenés uno particular que te gusta, Senate, que te identifica como, ¿verdad? No, algo específico, no, les sigo lo que ellos cantan, y cantamos entre todos, y gritamos entre todos, y empujamos entre todos. ¿A qué hora vas a cantar? ¿Y mañana a qué hora cantás lo que estás diciendo vos? ¿En el ómnibus al retorno a la villa, después de Peñarol? Después del partido con Peñarol. ¿Y vos ahora qué haces? ¿Dormí o no dormí? ¿Cuántas horas dormí vos por día? Yo mediante vamos a venir cantando. Pero dormí poco ya, ¿verdad? Duermo poco. La verdad que esta mañana teníamos que librar el pago de los jugadores, hacer un montón de cosas con esto, entonces estamos con un montón de cosas de ayer con la cabeza dando vueltas. ¿Y a vos se te representa el partido, Miguel? ¿Un gol, por ejemplo, así una jugada? No, la verdad que no. No te da en tu mente, no aparece ninguna jugada. Hoy no, espero que esta noche sí sueñe con eso. Espero que esta noche sueñe con eso, y que mañana espero que esta noche sueñe con eso. Y bueno, Miguel, ¿quisiera agregar algo más? El tema de las clásicos en chat, habrán preguntado, ya que pidió Gaona y la policía, el público local nomás. Y dice Julio Jiménez, no. La Conmebol no contempla eso.
Y la Conmebol sí tiene su propia línea. Dentro del campeonato local, yo creo que sí que es un tema que es prudente. Sí, que vos considerás justo el pedido. Considerás justo el pedido. Yo considero justo el pedido, que en este tema es delicado. Es un tema muy delicado, pero bueno, serán las máximas autoridades lo que definan eso. Y bueno, eso es precampeonato local. Mañana, eso lo está diciendo vos, local con su público. El local. Local con su público, claro. Bueno. El torneo local. La Conmebol tiene su propia política, nosotros no podemos intervenir. Bueno, Peñarol y después Libertad el sábado en cancha de Tuyucua. Ahí vas a estar. Voy a estar en la cancha de Tuyucua. Un partido muy duro ante un gran rival, ¿verdad? Dos grandes rivales. Peñarol es un rival complicado, durísimo, con mucho oficio. Los uruguayos son durísimos, tienen un oficio para jugar. Bueno. Increíble el oficio que tiene. Y Libertad tiene un plantel tremendo con un gran cuerpo técnico. Y bueno, y cerrando esto, Miguel Cardona, Olimpia con las probabilidades ya no para el campeonato de apertura. ¿Sos consciente de eso? Que se están yendo Libertad y Cerro. Vamos a seguir peleando, Arturo. Batalla a batalla, partido a partido. No te he dicho la última palabra. Bueno. Chao, Miguel, seguiremos charlando. Gracias por tu tiempo. Un abrazo. Gracias. Miguel Cardona, presidente hoy. En Super Espuma sabemos que dormir no es lo mismo que descansar, por eso queremos brindarte el bienestar del descanso que necesitas. Encontrá toda nuestra variedad de colchones y somier en tu restaurante Super Espuma más cercano. Seguinos en redes o escribinos al 0974 20 20 25. Con Super Espuma viví más despierto. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente. Representa y distribuye Globo S.A. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa y negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. En la ciudad de Coronel Oviedo tenemos un espacio creado para vos y tu familia a 10 minutos del centro de la ciudad, sobre la famosa calle Moreira, con servicios básicos disponibles. Comunicate al 0521-204-236. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. DLS Motors S.A. es una empresa del Grupo de la Sobera que está presente en el mercado hace más de 6 años, fundada bajo la premisa de ofrecer productos de alta durabilidad e innovación con amplia garantía con las SUV GAG, tractores, implementos agrícolas, LS Tractor y generadores DLS Power. Llámanos al 671-447 o visitanos en Mariscal López, esquina Pequeceré Fernando en la Mora, zona norte. DLS Motors S.A. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta Magno, herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, próximamente en Loma Plata. Comunicate al 634-544 rentamag.com.py. Desde ahora, Upisa te acompaña con sus nuevos cortes frescos. Animate a salir de la rutina con las nuevas presentaciones de costilla de cerdo, bola de lomo, bondiola, tabacodril y pulpa negra. Encontrarlos en los principales supermercados del país. Upisa, el momento especial en tu día. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. El VAR en un partido como el seguro de caución de Rumbos, que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488 o visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda la vida con vos. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, barrio Primavera, Concepción. Centro de Materiales Santa Rosa. Shorty Beef es la carne 100% chaqueña y es la marca que a la hora de hablar en buenas ojos una fuerte y es Shorty Beef. Pasa por uno de los 18 salones de venta de la cooperativa Shortizer. Shorty Beef con la garantía de la cooperativa Shortizer. Con tus tarjetas de crédito Bancop tenés hasta 12 cuotas sin intereses. En cualquier casa de repuestos aprovecha este beneficio. Conocemos en bancop.com.py. Bancop, 10 años sin parar. ¿De qué entrada tenemos? Gentileza del Club General Caballero. Agradecemos a la directiva del Club General Caballero. Nos acercó preferencias para el sector local, para hinchas locales, paraguayos, preferencias sector lateral. Cortesía general, pero pueden ir a ver. Claro, libre. Sí, pero es para paraguayos, sector paraguayo, sector de los paraguayos, no de los argentinos. Así que 618-4700, 618-4700, aquí el fanático del fútbol que quiere ir hoy a observar el partido General Caballero ante Independiente en el Estadio Manuel Ferreira. Habilitamos las líneas 618-4700, se llevarán
cada uno 2 entradas. La Agrícola Sede Seguros Generales, seriedad en seguros Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, Eyepuchupe Quitadol. En MC Inmobiliaria puedes ser propietario del lote mismo con mínimos requisitos, financiación propia, cuotas fijas, sin reajustes y posesión inmediata. Para más información, seguinos en redes, @ensa Paraguay, MC Inmobiliaria, contigo desde 1994. Hay un corresponsal no bancario muy cerca tuyo donde puedes hacer extracciones, depósitos, pagos de tarjetas y mucho más. Busca los locales de aquí, pago con el logo BNF o ingresa a bnf.gov.py/CNB. BNF, siempre cerca tuyo. Ahora Chevrolet, con sus modelos Joy Sedan y Neonix Sedan, tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. 618 4700 entradas para General Independiente. Hola. Hola, sí. Sí, señor, ¿su nombre? Marcos Jara. Marcos, últimos 3, Marcos. 090. 090, correcto. Te ganaste las entradas, 2 entradas. Puedes retirar aquí el edificio Telefuturo Monumental, Andrade Esquina O'Higgins, Villamorra. Pichumí, las crujientes doradas nutritivas muy fáciles de cocinar. Búscanos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pichugón, paraguayo como vos. Wilmar SRL, electrodomésticos, mole, joyas y perfumes, únicos locales, Casa Central, Eusebella Casi, Arraídos de Maya, Asunción, sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi, Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Ferro Parecía, con garantía de calidad, tiene todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá Ferro Parecía. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, y sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 227-37 Decidí prestigio y calidad, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Impaco. Para probar suerte, empezá con 200.000 guaraníes de regalo en bonos. Ingresa a Slots del Sol Online. Registrate, jugá con tu bono de regalo y convertirlo a dinero en efectivo. Slots del Sol Online. Ingresa, registrate, empezá a jugar y ganá. En la Caja Mutual podés ponerte al día desde la cuota número 6 hasta las 180 y más, y no pierdas la oportunidad de estar al día con todos los meses que ya ahorraste. Llámanos al 218-4000, contactanos en redes sociales como Caja Mutual. 618-4700, más entradas para el juego General Caballero Independiente. Hola. Hola. Señor, ¿su nombre? Luis Lejano. Últimos 3, Luis. 996. Correcto, señor. Anotado, te llevas igualmente 2 entradas. Te esperamos aquí en el edificio Telefuturo Monumental en Villamorra. En Paraguay, Pirelli es el centro teleumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalón, Ñemby, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro teleumático. Farmacia Catedral presenta los cofres que miman a mamá y papá. Son 5 diferentes cofres: cofre todoterreno, cofre diversión, cofre relax, cofre familiar, cofre hogar. Por cada 30.000 guaraníes de compra, accedes a un cupón electrónico y adquiriendo productos de marcas participantes, generas el doble cupón. Entérate más en redes sociales. En Farmacias Catedral, además de cuidarte, amamos mimarte. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apueste de manera confiable. No formes parte de la ilegalidad. Aposta.le, apostar legal, apostar sin riesgo. 618-4700, hola. Hola. Sí. Señor, su nombre. Hola. Sí, su nombre, señor. Alcides Díaz. Alcides, últimos 3, Alcides. 955. Correcto, señor, te ganaste las entradas, gentileza de General Caballero. Para General Caballero Independiente, te esperamos por la radio para retirar. En Tupí preparamos los mejores regalos pensando en cada tipo de mamá. Deciles gracias, mamá, con un regalo de Tupí hasta el 15 de mayo. Te esperamos en Boyena, esquina Músicos del Chaco, de lunes a sábados, de 7:30 a 18 horas, o sé tu pedido online las 24 horas en tupi.com.py. Sé feliz a mamá con regalos de Tupí. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-287 y 021-607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor, protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordatos a Castrol Magnatec y anda tranquilo. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más ricos o más saludables. Pollos Amaneceres Paraguayos nuestro, producido por Granjeros Campo 9 S.A. Encontrá tus restaurantes, bodegas y mercados favoritos en Pedidos Ya. Recibí tus pedidos en minutos a la puerta de tu casa. Ahora además puedes hacer tus compras de último minuto en tiendas y farmacias. Pedidos Ya, tu gol al instante. Luomo presenta su nueva colección porque esperaste todo un año para vestirte así. Seguinos en redes como @LuomoPY. Luomo, vistiendo caballeros desde 1981. Más oyentes, 618-4700, regalamos las entradas. Hola. Hola. Señor, ¿su nombre? Arnaldo Florentín. Arnaldo, últimos 3, Arnaldo.
623. Correcto, señor. Te ganaste las entradas igualmente. Va el último par de entradas. Gentileza del Club General Caballero Independiente, 618-4700 en segundo, Gustavito. En Mundo Constructor encontrá todo para tu baño, cocina, quincho, piscina y todos los espacios de tu obra, cerámicas, sanitarios, plomería, porcelanatos, azulejos, griferías y mucho más. Haz tu pedido al 0994-493-456 y 021-211-099. Te esperamos en Ucipellala 1194, casi 33 Orientales. Mundo Constructor, acompañando tus obras. ¿Quieres una solución a la suba del combustible? Una moto Kenton es la solución. Con una Kenton tenés economía, agilidad en el tráfico y ahorro en el consumo de combustible. Visítanos en nuestras sucursales, escribinos al 0976-101010. Chacomar, respaldo total. Acompaña tus mejores momentos con un gran sabor. Llegó la nueva edición especial Gran Vino Santa Elena, esencia guaraní, edición paraguaya. Una botella que nos transmite lo mejor de nuestra cultura, la esencia de ser paraguayos. Hace 40 años Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. La mejor nafta, el mejor diésel de Shell tienen un único nombre, Shell V-Power, el único combustible con 5 veces más moléculas, antifricción y detergentes que te permite restaurar el motor gracias a su tecnología Dynaflex. Así que si buscas lo mejor de Shell, solo tenés que pedir Shell V-Power. 618-4700, hola. Hola, buenas tardes. Señor, ¿su nombre? Cristian Chamorro, 055. Correcto, 055. Se llevó 2 entradas, igualmente Cristian Chamorro, y se fueron todas las entradas. Alcides Díaz, Luis Lescano, Marcos Jara y Arnaldo Florentín, los ganadores, al igual que Cristian Chamorro, se llevan las entradas para General Caballero Independiente, aquí en el edificio Telefuturo Monumental, Andrade, esquina O'Higgins. Para partidos de esta noche, cortesía General Caballero de Juan León Mayor. Así mismo, General Caballero Independiente. Con la app Asisme puedes agendar turnos, tramitar visaciones, conocer la cobertura de tu plan, comprar en la farmacia, tener a mano todo tu historial clínico y mucho más. Descargala desde la App Store o Google Play Store. Asismet toda la vida. La vida es ahora, ponete Prudence y dale, júgatela, volvete loco, disfruta, experimenta, ponete Prudence y dale. Preservativos Prudence, más placer para todos. Los mejores amigos siempre encuentran una manera de sacarte una sonrisa, igual que la línea entera de electrodomésticos Tokio, que siempre está ahí para vos cuando más lo necesitas. Electrodomésticos Tokio, con el pacto de confianza inició. Barta, la mejor batería de Europa, hasta tu alcance, elegir rendimiento y durabilidad, garantía de 12 a 18 meses. Encontrarlas en las mejores casas de acumuladores del mundo. Barta, un gol de media cancha. Seguimos buscando al ganador del Dodge Charger importado, el cartón número 474432. Se ganó esta increíble máquina. Te estamos esperando. Pedís NT Che por Emoy. Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. École es el adhesivo especialmente diseñado para calzados deportivos. Es muy fácil usar y limpias la superficie a pegar. Lo aplicás y presionas durante 1 minuto y listo. École y Coité, pedirlo en la ferretería o supermercado más cercano o conseguirlo al por mayor en Proven S.A. llamando al 0983 45 91 39 en la web proven.com.py. École. Lista de viajeros de Cerro rumbo a Santa Fe. Salieron hace un ratito en realidad. Rumbo a esa ciudad argentina, 25 jugadores: Jam, Rodrigo Muñoz, Miguel Martínez, los arqueros, defensores: Alberto Espínola, Fabián Franco, Alexis Duarte, Juan Patiño, Williams Riveros, Carlos Rolón, Rodrigo del Valle, Alan Rodríguez y Daniel Rivas. Mediocampistas: Enzo Jiménez, Ángel Lucena, Robert Piris Amota, Wilder Viera, Damián Bobadilla, Claudio Aquino, Antonio Galeano, Isaías Gavilán y Junior Noguera. Delanteros: Fernando Romero, Marcelo Moreno Martins, Alfio Oviedo y Fabián González. Quedó fuera Alan Benítez por un problema en el aductor. Haciendo las combinaciones ahora, Cerro Porteño gana y está oficialmente clasificado, porque todavía se cruzan en el camino Colón Olimpia y en la última Peñarol ante Colón. Así que Cerro aseguraría por lo menos el segundo lugar si gana mañana en Santa Fe de visitante. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial. Escribinos al 0984-324-633. Ingresa a vmayflores.com. Regalamor. Regala Vmay Flores. ¿Buscas un utilitario resistente y económico? ¿Buscas un Tata, el más grande de Asia, de vuelta en Paraguay, diseñados y fabricados 100% en la India? El Tata Super Ace desde $11.900. Además, por la compra de tu Tata te llevas regalo combustible por 1 año. Representa y distribuye Autologic S.A. Síguenos en Instagram como @TataMotorsPY y @AutologicPY. Guaira Piso, para su piso cerámico, porcelanato, juego de baño, griferías, accesorios. Estamos en San Lorenzo, Laredo, Camino Lucas, San Lorenzo, ruta 2, capital, kilómetro 21, ruta 1, kilómetro 17,5, y Loma Putá, ruta 9, kilómetro 12,5. Seguinos en Instagram como Guaira Pisos Sanitarios. En Joseph Barber contamos con un espacio exclusivo para caballeros para que pases un momento placentero y disfrute de un servicio de corte de barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. Mañana el partido a las 18, hora paraguaya, en la ciudad de Santa Fe.
La Paraguaya Inmobiliaria S.A. presenta su nuevo emprendimiento en la ciudad más limpia del mundo, Urbanización Jardines de Aterá, con empedrados, servicios básicos en puerta, posición inmediata. Para más información, llámanos al 413-7000 al WhatsApp 0982-30-700. Síguenos en redes, La Paraguaya Inmobiliaria S.A. En el CCPA te ofrecemos las modalidades presencial y online con clases 100% interactivas y en vivo para niños, adolescentes y adultos. Inscripciones abiertas, ingresa a las redes sociales o comunicate al WhatsApp 0971-224-831 inglés en el CCPA. Atención Ciudad de Luque, desde La Plata en Peña anunciamos la apertura de nuestro nuevo local en el centro de Luque sobre Concepción Ortiz, esquina Antequera, en Peña Seguro, en Peña, en La Plata. Hay prendas que cuentan historias, por eso y para cada situación, Base tiene un producto perfecto para cuidar tu ropa en su detergente limpiazul, suavizantes, quitamanchas y plancha fácil. Base, un mundo de limpieza. Electroban te trae grandes ofertas. Visita nuestras sucursales y disfrutar los mejores precios del país. Llámanos al 519-3000 Electroban, mejorando tu calidad de vida. Bueno, partido de hoy 18-15. 18-15 y luego el juego de General Caballero ante Independiente. 20-30. Copa Sudamericana. El primero, juego de Copa Libertadores, y el segundo, Copa Sudamericana. Si gana hoy, el Libertad clasifica. Sí. Si es que no gana Die Strongest. Si gana, y Cerro cualquiera fuese el resultado. Cerro si gana, sí, porque pasa que se cruzan los que ¿Y con quién juega Cerro después si clasifica? Y Cerro contra la siguiente fecha con Peñarol y la última contra Olimpia. No, ya sé, pero Cerro ya va a esperar al rival clasificando. Sí. El primero o segundo da igual. Sí. La diferencia es que si es segundo tiene que jugar primero de local. La única diferencia. Octavo. Pero que te toca porque después el sorteo. Camino si todo va bien a ser primero. ¿Verdad? Sí, va a ser primero. Llegó Fiesta, está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar con Fiesta. Olvídate de preparar y empezar a fiestear. En Erimark les rendimos homenaje a mamá creando un nuevo término para ellas. Ellas son magníficas. Por eso Erimark tiene hasta el 31 de mayo. Con tus compras desde 200.000 guaraníes participa al sorteo de 5 vales para el evento de madridaje en Alma Cocina con Fuego. Vales de combustible por 250.000 guaraníes y kits de productos de la bodega Frutos de los Andes. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Llena tu tanque de Soprano 25 aditivada, el combustible con la fórmula ganadora que potencia tu pasión, potencia que te mueve. Copetrol, vamos. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, botones Bracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, a 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570, Indalco SRL. Y hablan los medios argentinos, principalmente de Santa Fe, que está para recuperar titularidad Burián, el arquero uruguayo. Con esto, ante Cerro, va a ir con Burián en el arco, Eric Mesa, Facundo Garcés, Pablo Gols y Rafael Delgado. Bernardi, Federico Lertora, Rodrigo Aliendro y André Teutén. Arriba Facundo Farías y Lucas Beltrán. Esa sería la formación del 11 de Colón para medir a Cerro Porteño. Está para retornar Burián, el arquero uruguayo en el arco. Convertirte en el profesional que quieres ser. Si sos alumno del UCSA, contás con beneficios como bolsa de empleos, convenios para pasantías, laboratorios de prácticas, voluntariados y extensión universitaria. Seguinos en Instagram y Facebook. UCSA, el futuro está en tus manos. Llegó la promo Giga Stock. Ahora Supermercados Stock y Stock Express te regalan 1 giga para tu línea personal todos los miércoles por cada 50.000 guaraníes de compra. Accedes a un cupón digital que podés canjearlo en stock.com.py/giga y te regalamos 1 giga para lo que quieras en todos los locales de Supermercados Stock y Stock Express. En Toyotoche S.A. nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención a nuestro taller de Asunción los días sábados y domingos. Llama o envía WhatsApp al 619-0000, también desde la app Taller Toyotoche o en la web toyotoche.com.py. Y hablando de Copa Libertadores, estos partidos en el horario de 18-15. El juego Caracas-Libertad, mismo horario para el partido Deportivo Táchira ante Emelec en Venezuela. Mili Empeño, venta, arreglos de cuello, sur y plata, mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mili Empeño. Vuelve a Bristol, la promo más grande del país, regala a mamá 1.000 millones en premios, todos los viernes sorteamos, tu compra salió gratis y además por cada compra tenés una cuota de regalo, y como si fuera poco en el sorteo final regalamos una increíble Toyota Rush 0 km 2022, ingresa a bristol.com.py o nuestras redes sociales. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Queremos hablar con el doctor Aldama, sí, presidente general Caballero de Juan Luis Mallorquín. Vení a conocer nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco, Félix Bogado, donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Mega descuentos en Punto Farma. Este jueves y viernes tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados. Hace tu pedido al 61 61 000 en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza, además tu economía.
¿Sabías que cada año se pierden miles de litros de cerveza en los bigotes? Entonces, ¿qué hizo Pilsen Extra con los mejores barberos del mundo? El bigote Pilsen Extra, un bigote milimétricamente diseñado para salvar la cerveza con espuma más cremosa y refrescante. Solicítalo en las mejores barberías del país y disfruta de una Pilsen Extra en bares asociados. 13:40 el partido está el doctor Aldama. A ver cómo siente el partido. Hoy virtualmente eliminado está. Con pocas posibilidades, pero está el campeonato. ¿Cómo te va, doctor? Hola Arturo, buenas tardes a la audiencia. Bueno, doctor, ¿cómo sentís el partido hoy de Independiente por toda la interna, incluso Independiente, la policía, el control en cancha Olimpia? La barra, digo. Sí, la verdad que va a ser un partido complicado al final, ¿verdad? Por todo lo que implica las cosas, digamos, no inherentes al fútbol precisamente, sino que al tema de la barra y todo eso. Ojalá que sea un partido tranquilo, ¿verdad? Que la gente se pueda comportar y bueno, que todo termine bien. Esa es la idea. Claro, esto es en cuanto decía yo la interna de la barra de Independiente. General Caballero apuesta a todo ya, bien lo sabes, al campeonato paraguayo. Totalmente, Arturo, ya nosotros tenemos el foco en el puesto en el campeonato local. Necesitamos puntos, tenemos que salir de la zona en la que estamos y estamos al 100% ya poniendo las fichas por el campeonato local, Arturo. ¿Con quién van? ¿En qué cancha juegan contra Tacuarí, doctor Aldama? Yo creo que vamos a jugar en la cancha del Sportivo Luqueño, por lo que me adelantaron, Arturo. Realmente todavía no está seguro, pero creo que vamos a jugar en la cancha del Sportivo Luqueño. Claro, verificación primero la lumínica de Luqueño para que se apruebe. Seguramente. De River, perdón. De River. Perdón. Sí. De River. Pero creo que vamos a terminar jugando en la cancha del Sportivo Luqueño, por lo que me adelantaron. En cancha de Luqueño. Sí. Y bueno, ¿cómo está el nuevo técnico? ¿Qué te dijo? ¿Qué pasa? Contanos. No, estamos trabajando, el cuerpo técnico se está adentrando en lo que es el plantel. Hay un muy buen ambiente de trabajo, un señor que trabaja muchísimo, digo, porque desde las 6 de la mañana el cuerpo técnico está planificando, está trabajando arduamente, conociéndole al plantel, conociendo a los rivales, y yo creo que Arturo dentro de unos días vamos a tener, de hecho que que el equipo se ha comportado siempre, ningún rival nos pasó por encima, por ahí muchas veces probablemente la suerte también se nos mostró esquiva, pero yo sé que va a venir tiempos mejores, Arturo, tengo mucha fe en eso. Bueno, doctor, y la cancha cuando llueve es un problema y eso te va a llevar tiempo, doctor Julio Aldama, General Caballero, jugando ahí en Juan Joaquín, digo. Sí, pero la cancha está mucho mejor. La otra vez, cierto, llovió muchísimo antes del partido contra Olimpia, pero contra Libertad ya se vio ya la mejoría de la pista. Yo creo que se jugó en una pista muy muy óptima para jugar al fútbol, y con el transcurrir de los días de la semana eso va a ir mejorando, Arturo. Todavía no está al 100%, nosotros somos conscientes de eso, pero el gramado está cada vez luciendo mejor. ¿Recibiste algún llamado por algún jugador, de algún equipo, de algún representante, interés de afuera, jugador de General Caballero? No, Arturo, absolutamente. Nosotros como club no hemos recibido ninguna propuesta, no tuvimos ninguna conversación sobre ningún jugador, Arturo, en honor a la verdad. Está muy bien. Doctor, un saludo al aire, gracias por tu tiempo, muy amable. Gracias, Arturo, un abrazo grande. Igualmente, saludos. Doctor Aldama Díaz, presidente General Caballero. Azorifútbol Álamos, porque es Vinos Álamos, distribuye y representa frutos de los Andes. Ganar el dolor con Etidol, estamos todo el día contra reloj. Estudiar, trabajar, apenas le ganamos al día cuando de repente aparece un dolor aquí, una puntada allá y entonces nos paralizamos y sentimos que ya perdimos. Con Etidol 400, ganar el dolor. Etidol 400, el ibuprofeno de los paraguayos. Comisipar ofrece el crédito para vehículos 0 kilómetro con tasa del 10,9% hasta 60 meses de plazo, sin gastos administrativos, seguro de vida incluido, exento de IVA con retorno cooperativo hasta el 30 de junio. Para más información ingresa a la página web de Comisipar o seguinos en redes. Comisipar, 50 años liderando e innovando. Hoy está de cumpleaños, decía Pancho Mauro, ¿verdad? Mauro Antonio Caballero, uno de los voladores históricos de Olimpia.
cumpliendo años el día de hoy allí, la cuenta de Olimpia 50, creo. Perdón. lo felicitaba. ¿Y Quique Villalba ayer? Ayer, ¿Cuánto ayer? Quique. Sí, señor. Estoy hablando de 9-9. 9-9. A Mauro, muchas felicidades. En el Ahorrazo encontrás todo lo que buscas: toalla para baño Tokio, 70% 40 centímetros, 29.500 guaraníes, pantuflas en diferentes diseños y tamaños desde 22.000 guaraníes. En el Ahorrazo encontrás todo, precios mayoristas y gran variedad. Llegó a recuperar el Z-Hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Seguinos en redes sociales como @recuperalpy. Recuperar la Z-Hombre de venta libre en farmacias, calidad Fapasa. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con los seguros es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 El Sol Seguros. Salud protegida en su servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Lejillera, teléfono 319-0000. Con salud protegida disfrute mucho más la vida. Vamos con el repaso de lo que dejó la categoría intermedia, los resultados de la fecha y lo que se vendrá igualmente el fin de semana. En minutos igualmente repaso copero. Ayer desaprovechó su chance San Lorenzo, podía treparse a la punta, terminó igualando de local 0-0 ante River en otro partido, victoria importante el 3 de febrero en Pedro Juan Caballero ante el 2 de mayo 3-0. La intimidad y la exploración son inherentes a todos los cuerpos, un derecho y una oportunidad de descubrimiento constante. Desde Control alentamos al cuidado, diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control Love You Are, ama como vos. ¿Cansado de goteras, filtraciones, humedad? Zika soluciona tus problemas. Zika, líder mundial en impermeabilizantes. Encontrar los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entrate más en la fanpage @Zika, Paraguay, Inatec. Vamos con la intermedia, lo que se vendrá el fin de semana. El viernes, 2 partidos. Independiente Trinidense a las 16. Santaní Martín Ledesma, 18:15. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en nuestro Villarama el 751 Casi Copicheco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. Mi Idea, tu mejor idea. La marca número 1 a nivel mundial. Buscas sentirte en casa. Mi Idea. Buscas eficiencia, tecnología y calidad. Mi Idea. Los electrodomésticos Mi Idea te acompañan día a día haciendo tu vida más fácil. Sentite en casa. Sentite Mi Idea. Simplemente tu mejor idea. Representa y distribuye Britam S.A. El sábado a Terraza la local ante Pastoreo a las 10 de la mañana. Rifel es la transmisión recomendada para tu moto con su calidad original del acero 1045 Titanium. Puedes andar seguro y sin sorpresas en la ruta con Rifel. Hace más de 15.000 kilómetros. Agenda todos los beneficios que te trae Visión Banco para la reina de la casa y todo pagando con tu tarjeta de Visión Banco para que puedas conectarte al amor de mamá y mimarla en su día. Solicita tu tarjeta al 414-3050. Ingresa a visionbanco.com/beneficios tarjetas. Visión Banco, más digitales, más humanos. El sábado Fernando de la Mora será local, va a recibir al 2 de mayo. Seguro que le conviene Seguros Chaco, Mariscal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene Seguros Chaco. Ahora tu fiesta rinde más. Fortín más Frutica presentan Guaya Coco. Toda la fiesta en un solo pack te rinde 10 cócteles a solo 26.000 guaraníes. Conseguí ya tu pack de Guaya Coco en tu punto favorito y que comience la fiesta. Fortín combina con todo y Frutica le da más sabor. Esportivo Iteño, Esportivo Luqueño. ¿Qué partido está el domingo a las 10 en Itá? Tus electrodomésticos deben ser Jam. Jam, la marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo ICA. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa de negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. En Super Espuma sabemos que dormir no es lo mismo que descansar. Por eso queremos brindarte el bienestar del descanso que necesitas. Encontrar nuestra variedad de colchones y sumir en tu restaurant Super Espuma más cercano. Síguenos en redes o escribinos al 0974-2020-25. Con Super Espuma viví más despierto. Iteño Luqueño el domingo a las 10 de la mañana. Mismo horario para el juego. River Guaraní de Trinidad del domingo 10 de la mañana. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial con servicios básicos en puerta, calles principales empedradas para inversión o vivienda, vistas panorámicas, lotes altos, con cuotas accesibles, con salida a rutas importantes, Nueva Italia y Acceso Sur. Comunicate al 443-600, la loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. DLS Motor S.A. es una empresa del Grupo de la Sobera que está presente en el mercado hace más de 6 años, fundada bajo la premisa de ofrecer productos de alta durabilidad con amplia garantía, con las SUV GAG, tractores, implementos agrícolas, LS Tractor, generadores DLS Power. Llámanos al 671-447 DLS Motors S.A. Más de repaso de partidos el lunes, estos juegos en la intermedia. Rubio Ñu local ante San Lorenzo a las 16 en la Arboleda. ¿Para qué comprar si puede alquilar a Rentamak con herramienta más en su obra? Siempre cerca tuyo, estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, próximamente en Loma Plata. Comunicate al 634-544 rentamac.com.py. Con Opisa, disfrutar la nueva presentación de costilla de cerdo, bola de lomo, bondiola, tapa cuadril y pulpa negra. Opisa, el momento especial
en tu día. Y en Ciudad del Este, el lunes a las 18:15, 3 de febrero, Colegiales, duelo de equipos rojos el próximo domingo, la intermedia. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre, la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, la mejor en lácteos. Con Rumbo Cesar Seguros tenés un servicio integral de pólizas diseñadas para cada momento de tu vida. Consulta llamando al 449-488, al 0981-419-098. Rumbos, toda la vida con vos. Los principales ubicados: el líder Luqueño con 13, Pastoreo 11, Trinidense 11, San Lorenzo 11, con 10, Independiente que está quinto. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para lo profesional, Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Teléfono 0971-830-008, Centro de Materiales Santa Rosa. Charty Beef es la carne 100% chaqueña y es la marca que a la hora de hablar en buenas horas una fuerte es Charty Beef con la garantía de la cooperativa Chartizar. Viaja donde quieras y paga 12 cuotas sin intereses, válido en todas las agencias de viajes del país del 1 al 10 de cada mes. Con tu tarjeta Bancopp, conoce más en bancopp.com.py. Bancopp, 10 años sin parar, niño. Y un detalle no menor, un oyente de 2 de mayo me dice, anda mal, un punto sí, pero lo bueno que le está salvando el colchón de puntos de los años anteriores. En el promedio está octavo 2 de mayo, el que sí está complicado es River, que tiene su primer año en la intermedia, 0,800 nada más, promedio 1 para Martín Ledesma, 5 puntos en 5 partidos. Son los dos que hoy están descendiendo. El que sí está complicado también es Isteño, que ahora va a jugar ante Luqueño. Solo que y Rubio Ñu está River, cerca por allí. Por ejemplo, si River gana 2 partidos, va para arriba. Va a mitad de tabla de promedio más o menos. Y allí le va a complicar a Martín Ledesma y a Isteño, que están cerca. Rubio Ñu, no está... Santaní también. Pero 2 de mayo en promedio se está un poquitito mejor, producto de los años anteriores. Allí está, dentro del repaso de la categoría intermedia, un detalle no menor, lo que tiene que ver con River, que ganando comienza a salir de esa zona. Dijo Cardona, graben el 3 de mayo, ¿qué va a pasar el 3 de mayo? El 26. Graben hoy. O sea, graben hoy 3 de mayo y vamos a recordar el 26, decía, que es el día después de que termina la fase de grupo. Es pues muy jugado. Y para mí sí. Sí, con mucho exceso de confianza, veo. Y por lo menos no sé si confianza, optimismo. Sí, llamarlo optimismo. ¿No? Sí, ¿y qué diferencia hay? No, y confianza parece que... Sí. Aunque siempre fue así él. No, porque confianza parece que él piensa que su plantel es superior. Claro. Y dijo él que viene en mi plantel. ¿Qué dijo en mi plantel? Optimismo, creo que... Yo lo veo más como optimista. Sabe las limitaciones y piensa que igual va a salir adelante. Que, bueno, cree en su plantel, cree en su equipo. Cree, ¿verdad? Graben esto y habló de ese primer tiempo que jugó Olimpia con Peñarol, de que ahí él vio señales y de que por eso cree, de que no es que Peñarol le pasó por arriba. Escuchemos lo que dijo Gustavito, el doctor Miguel Cardona. Gustavito grabó y aquí está. 3 de mayo, grabá, como vos siempre grabás. 3 de mayo, Olimpia va a dar mucho que hablar, va a seguir peleando mucho en esta Libertadores. Acordate, pues, bueno, te dije, es cierto, lo dije. 3 de mayo, esperemos el 26 de mayo y a ver qué me vas a mostrar. Cuando el último partido es el 25 de mayo, el 26 decime lo que hoy dije. Bueno, y contra Cerro cierran. Contra Cerro el 25, y bueno, y por eso el 26 decime después lo que hoy te estoy diciendo. Olimpia va a dar mucho que hablar en esta Libertadores. Olimpia rinde examen final en cada partido. No es que yo me puedo concentrar, fíjate, no, esto no, contra los torneos locales, contra Guairén, no, Olimpia rinde examen final cada fin de semana. Nosotros más rendimos examen final cada 3 días, hace 3 meses, cada 3 días, hace 3 meses, y rendimos con un desgaste. Pero eso a la larga, esto nos va a dar mucha fuerza, mucha diversión, porque vamos a terminar conformando un equipo duro, porque las batallas y las luchas se fortalecen. Vamos a tener un equipo cada vez más duro y más competitivo. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. La audiencia y fútbol a lo grande. El pacto que no se puede romper. Fútbol a lo grande. Vos lo hiciste grande. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta,
Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Redes sociales Monumental. Twitter, @AM_1080. Facebook, Monumental AM1080. Seguinos, informate, opina. 1080 AM. La actualidad informada minuto a minuto en www.monumental.com.py. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Más información, más análisis, más entretenimiento. Monumental 1080 AM. Las noticias más destacadas. Todo lo que necesitas saber. Los protagonistas, los hechos, los sucesos. Solo en Monumental AM 1080. Radio Futuro. Última hora. Lee la verdad. Presenta Solo Noticias. 2 minutos. Hora 14 en la República del Paraguay, temperatura en Asunción 18 grados. El presidente Mario Abdo Benítez rechazó negociar con Venezuela para la compra de combustibles de ese país. El mandatario señaló que mientras Nicolás Maduro sea presidente no habría negociaciones con ese país. El gobierno paraguayo no lo reconoció como jefe de Estado, mientras que sí lo hizo con Juan Guaidó, autoproclamado mandatario venezolano. Por otra parte, el presidente de la República vetó parcialmente la ley que permite a petróleos paraguayos adquirir combustible sin intermediarios. El texto volvió al Congreso para su estudio. El Reino Unido advirtió que Vladimir Putin podría declarar oficialmente la guerra en el desfile militar del 9 de mayo. El secretario de Defensa Ben Wallace indicó que ante la falta de victorias y las miles de bajas en el frente de batalla, el mandatario haría una convocatoria para una movilización masiva de reservistas. Algunos analistas habían predicho que Vladimir Putin quería estar en una posición en la que pudiera declarar algún tipo de victoria